Tras rezar para ser transportado a un mundo de fantasía por puro aburrimiento, nuestro rotísimo protagonista, Catal, termina haciendo de niñero de un grupo de bárbaros descerebrados en un páramo helado tan mortal que hasta un emperador conquistador advirtió sobre ellos. El desierto de nieve está plagado de monstruos de nivel jefe, como serpientes devoradoras de glaciares y ratas de contaminación. Pero ahora mismo, Catal solo observa a su compañero calvo, Greta, y a una chica de muslos gruesos comerse con toda tranquilidad a un enorme y venenoso escorpión que acaban de matar. Catal les advirtió hace una semana que era tóxico, pero lo trataron como un desafío noble hasta que Greta empieza a echar espuma por la boca y se desploma, mientras la chica intenta despertarlo a base de bofetadas. Catal suspira, arrepintiéndose totalmente de sus decisiones vitales, ya que en la Tierra era un explorador extremo que escaló las montañas más altas y llegó al Polo Sur, solo para aburrirse y rezar por una aventura mágica que lo llevó a este infierno nevado. Mientras tanto, una caravana de mercaderes avanza a duras penas a través de la misma ventisca cegadora. Los guardias de escolta, congelándose, se arrepienten seriamente de haber aceptado el trabajo a pesar de la enorme paga. Mientras, dentro del carruaje, una noble de buen corazón y cabello azul llamada Melena Akasha le pregunta a su mayordomo de espeso bigote si pueden dejar entrar a los guardias que se están congelando. El mayordomo se niega en rotundo, recordándole que necesitan vigías para detectar a los monstruos y a los míticos bárbaros que una vez destruyeron la cordura de un emperador conquistador. El mayordomo cree que los bárbaros son solo un cuento de viejas. Pero justo en ese momento, el capitán de la escolta ve una silueta humanoide de cabello blanco y llena de cicatrices saliendo de la espesa niebla. Todos se preparan para lo peor, pero en lugar de atacar, Catal simplemente sonríe, matando al instante el ambiente de terror. Se presenta como el bárbaro gris, explica que solo había salido a dar un paseo para alejarse de sus idiotas compañeros, y casualmente se ofrece a guiarlos por el desierto como mercenario contratado. El capitán se queda completamente atónito, pues asumía que los bárbaros eran criaturas puramente hostiles. Pero Catal señala secamente que si los quisiera muertos, ya lo estarían. El capitán le transmite el mensaje a Melena, admitiendo que tienen absolutamente cero posibilidades de ganar una pelea contra este tipo, por lo que ella acepta contratarlo. Emocionado por tener por fin un nuevo trabajo, Catal pasa tranquilamente junto a los aterrorizados guardias para negociar cara a cara con la VIP, casi dándole un infarto al pobre y viejo mayordomo mientras Melena lo invita nerviosamente al interior del carruaje. La situación es ridículamente tensa, y nuestro protagonista, sentado dentro del carruaje, le pide al anciano que se calme un poco, ya que no tiene intención de hacerle daño, a pesar de que los dos están apretujados en esa cabina. La joven dama de la familia Akasha está entre tensa y asombrada por ver a un bárbaro sacado de las leyendas, pero de todos modos mantiene la conversación, siendo muy educada. Al héroe le resulta extraño que haga tanto calor en el carruaje a pesar de ser un espacio cerrado, y la chica simplemente responde que es magia. Catal no parece estar muy acostumbrado a la magia, pero lo deja pasar y advierte que estas tierras desoladas son peligrosas, y que, con los debiluchos guardias que tienen, nunca lograrían cruzar. El bárbaro promete protegerlos con una condición. Cuando Melena pregunta qué quiere, el hombre responde que desea conocimiento sobre el mundo más allá de este desierto blanco. Al final, lo que nuestro héroe más desea es conocimiento. La chica de cabello azul confirma lo que ha dicho. Y la verdad, no parece un maltrato. Tampoco es que ella tenga el poder de negarse o de negociar realmente. Así que la chica simplemente acepta. Con eso aclarado, Melena se presenta, y el bárbaro se presenta como Catal también. En su vida anterior, siempre le encantaron los mundos de fantasía, excepto que ahora es un bárbaro en un mundo nevado y hostil. No hay mucho que hacer aparte de cazar y sobrevivir lo mejor que pueda. Lleva tanto tiempo en esto que ya ni siquiera sabe cuánto tiempo ha intentado escapar de este lugar, solo que una barrera invisible le impedía avanzar. Nuestro protagonista recibe el mensaje de que solo puede abandonar el desierto de nieve completando una misión. El héroe reencarnado casi estaba pensando en rendirse por completo cuando notó que la gente empezó a venir a ese horrible lugar por su cuenta. Gracias a eso, Catal se dio cuenta de que en este mundo de fantasía hay mucho más ahí fuera que solo esas tierras heladas. Ese descubrimiento renovó los ánimos del protagonista y dejó de simplemente sobrevivir, completando misión tras misión solo para salir de ese abismo. Nuestro héroe incluso intentó obtener más información antes, pero hasta entonces todos lloriqueaban, peleaban o se volvían locos al ver a un bárbaro. Esta vez, al menos podrá tener una conversación normal con alguien. Catal se da cuenta de que la caravana transporta armas, lo que sorprende a Melena. El hombre escuchó el ruido metálico de las carretas y quiere saber si eso significa que hay una guerra en el mundo fuera de este desierto. Básicamente, hay una guerra en curso entre el Imperio y el Reino. El Imperio avanza sobre el Reino, incluso con la resistencia del héroe y el maestro de la espada protegiendo las fronteras. Nuestro héroe está bastante interesado en estos héroes, y Melena descubre que el hombre no sabe nada acerca de los misterios. La chica explica que, en este mundo, existe un poder de origen desconocido llamado misterio, que solo unos pocos pueden usar o sentir.
El misterio tiene 5 clasificaciones de poder distintas. Los de tercera categoría solo pueden sentir el misterio. Los de segunda categoría pueden usar dicho poder, mientras que los de primera categoría son capaces de manifestar el poder en forma de maná o aura. Por encima de los de primera categoría, tenemos a los trascendentales, como el maestro de la espada, que son capaces de hazañas grandiosas, y el rango más alto, otorgado solo a aquellos que pueden influir en el mundo mismo, los héroes. La chica de cabello azul explica que incluso el simple hecho de recibir un título de tercera categoría es prueba de poder. Catal ni siquiera espera a que ella termine de hablar y decide pedirle conocerlos. El bárbaro lleva tanto tiempo sobreviviendo, atrapado en un desolado entorno nevado en medio de un mundo que aún no puede explorar, que lo único que ha deseado desde que renació es salir de esta prisión de hielo. Excepto que, más que solo desearlo, va a encontrar una salida. Ahora es el turno de la chica de preguntar, y quiere saber si el joven realmente es un bárbaro, lo cual él admite sin dudarlo siquiera. Melena explica que ya sabía que los bárbaros existían por las leyendas, lo que deja a nuestro chico bastante sorprendido, y a la chica también, al no saber que él ni siquiera conocía las leyendas. Tras aprender más sobre la leyenda del emperador, nuestro protagonista se ríe, ya que para él, ese tipo era solo un loco cualquiera. Pero confirma que, en general, la leyenda es precisa, ya que ha conocido a gente de fuera así. El bárbaro decide preguntar por qué transportan tantas armas a través del hielo. Y la respuesta es bastante sencilla. Necesitan mucho dinero porque su familia, que solía ser de mercaderes exitosos, ahora se está ahogando en deudas. Y este viaje es solo para evitar que la familia se hunda por completo a causa de la deuda. No es fácil para nadie, pero Catal ahora entiende la situación un poco mejor. Para pagar las deudas, la familia Akasha está intentando vender armas al reino que está en guerra con el imperio. La deducción del bárbaro fue simple. Si el imperio está ganando, deben tener más ejército y armas. Y como el reino está en problemas, deben tener pocos suministros. Y el valor de las armas vendidas estaría por las nubes. Aún más, si esta caravana está dispuesta a arriesgarse en el territorio helado. El héroe también se da cuenta de que, ya que tienen que cruzar el desierto de nieve, no debe haber otra forma de llevar estas armas sin pasar por el imperio. Un tipo astuto. A Melena también le parece que el joven es demasiado inteligente para ser un simple bárbaro, y quiere saber quién es. Pero antes de que pudiera continuar con eso, el carruaje se detiene de repente. Un grito llama la atención de todos los que estaban hablando allí dentro, y nuestro protagonista reconoce que tienen compañía. Una criatura hecha de lodo está frente a los guardias. Todos están aterrorizados por la escena, y la heredera mercader reconoce a la bestia como un slime negro. Nuestro protagonista pregunta si ese es realmente el nombre de la criatura, y parece que sí, es un monstruo registrado. Los registros fueron escritos por guerreros que lograron sobrevivir y regresar del territorio nevado, y el slime negro es el que más aparece en estos registros. La chica le pregunta al bárbaro si sabe algo sobre el monstruo, y el joven dice que sí, y que este slime negro es en realidad bastante comestible y un buen aperitivo. Melena no sabe qué pensar de esa información, y Catal, intentando ayudar, dice que podrían atrapar uno si ella se anima a probarlo. Afuera, la situación es mala con el slime negro avanzando hacia la guardia de la caravana con todos aterrorizados. La heredera mercader incluso intentó llamar la atención de Catal para que ayudara, pero el bárbaro no parece tener intención de moverse. Le explica que hizo un contrato con ella de que protegería sus vidas durante la travesía, pero no cree que el monstruo sea un peligro real. No va a mover un dedo, ya que los guardias pueden encargarse de ello. Además de eso, Catal quiere medir el nivel de fuerza de la gente de fuera del glaciar. Mientras tanto, afuera el slime avanza furiosamente. El capitán ordena al portador del escudo que avance. Con su escudo en posición, el joven intenta contener la embestida del slime negro, que por la fuerza lo hizo retroceder unos pasos hasta que finalmente lanzó al hombre lejos como si nada. Otro hombre salta con un hacha lista para atacar, pero también sale volando sin su hacha, sin ni siquiera suponer un desafío para el monstruo, el cual suelta un poderoso rugido para demostrar de qué está hecho. El capitán advierte a los hombres que un slime negro solo se mueve en línea recta y les dice a todos que se dispersen para coordinar el ataque. Nadie pierde el tiempo y se organizan de inmediato, listos para atacar. Con un plan de acción trazado, los guardias avanzan a su alrededor. El soldado armado con una lanza salta sobre el slime y ataca con un corte diagonal. La criatura se irrita, pero el chico aún no ha terminado, y finaliza su ataque lanzando su arma, la cual perfora al monstruo, haciéndolo retorcerse de dolor. Con un aura verde cubriendo su cuerpo, el capitán avanza, diciéndoles a los hombres que no dejen de atacar. La brillante espada del hombre corta a la criatura, la cual ya está empezando a regenerarse. Los ataques normales no servirán de nada. El slime negro tiene un núcleo dentro de su cuerpo, el cual debe ser el objetivo. Con movimientos de espada precisos, el capitán de la guardia perfora a la criatura, destrozando su núcleo. El monstruo se desmorona, demostrando que el bárbaro tenía razón. Los guardias de la caravana celebran emocionados la victoria. Mientras todos celebran, nuestro héroe se queda ahí mirando el alboroto porque los guardias aún no tendrán paz. Apenas terminan de derrotar al slime y ya aparece un lobo de nieve. En cuanto ven al lobo, los guardias se concentran en su cuello y no tardan mucho en matar a la criatura.
Ahora su confianza está por las nubes, diciendo que el desierto de hielo no es para tanto, excepto que el capitán aún usa la cabeza y les dice que no bajen la guardia, ya que ni siquiera van a mitad de camino, puesto que los monstruos legendarios aún no parecían la gran cosa. Uno de los hombres empieza a preguntar si el bárbaro también es tan fuerte como en las leyendas, e incluso lo llama un aprovechado. Por si fuera poco, dicen que al menos deberían poner a prueba a nuestro héroe. Así que, después de un rato, Melena y los demás dentro del carruaje reciben la visita de los guardias. Los guardias se quejan de que lo están dando todo por la misión debido al contrato. Y la joven de cabello azul les agradece su esfuerzo, ya que muchos huyeron solo de escuchar sobre el trabajo. Excepto que el problema para estos hombres es otro. Están molestos porque hasta ahora el bárbaro no ha movido ni un dedo para ayudar, y piden permiso para comprobar si el joven realmente merece todo este trato especial. Milena pregunta, ¿qué tipo de prueba tienen en mente? El jefe de la guardia se disculpa y dice que incluso intentó detenerlos, pero no funcionó del todo. Catal está emocionado. Dice que no le importa que pongan a prueba sus habilidades, pero no puede ser ahora, porque se acercan aún más enemigos. En ese preciso momento, con una voz espeluznante y un aura pesada, el monstruo dice que los débiles mortales extranjeros han llegado, y que va a disfrutar de este pequeño bocadillo especial. La criatura es una serpiente gigante que juega con los guardias como si fueran animales listos para el matadero. Infundiendo terror a todos los extranjeros presentes, se da aires de grandeza diciendo que su miedo es solo un condimento. En medio de todo ese caos, nuestro héroe decide imponerse, diciéndole a la serpiente que se largue, que ellos están bajo su protección. La serpiente blanca pregunta si el bárbaro olvidó las leyes que rigen en estas tierras heladas. El hombre responde que no es asunto de la criatura, pero la serpiente dice que no es tan así. Alzándose del hielo, el animal grita que es la serpiente, la que tiene la promesa de la inmortalidad, y que debería ser superior al bárbaro. Pero como el héroe no tiene todos esos músculos por nada, se lanza al ataque, asestándole ese fuerte golpe a la criatura, que siente el impacto al instante. Y vaya, con un solo golpe, la bestia se desmorona en una explosión, lo que obliga a todos a protegerse del impacto. Cuando el polvo se asienta, la serpiente está ahí, completamente inconsciente. En una pose triunfal, Catal le hace saber a Melena que primero va a limpiar este desastre. Con un poderoso salto sónico, el hombre se impulsa hacia adelante, preparando otro golpe que causa una explosión de impacto masiva. Después de esa demostración de fuerza, no queda ninguna duda sobre el poder del bárbaro. Los soldados piden perdón, pero nuestro héroe dice que no pasa nada. Es normal desconfiar de un desconocido. Con eso, la caravana continúa su viaje. El mayordomo se está muriendo de frío. Pero dentro del carruaje, el bárbaro dice que, a juzgar por su ropa y su forma de hablar, la joven comerciante no parece ser una representante común de la familia, y quiere saber por qué alguien como ella viajaría y correría tanto riesgo. Melina se lo explica, y básicamente es la hija mayor de la concubina del líder de la familia Akasha. Su madre fue el resultado de un matrimonio político, así que fue marginada y no tenía influencia en la familia. Básicamente, las trataban como sirvientas. Por eso la chica se ofreció como voluntaria para la misión, ya que, aunque es un viaje arriesgado, sentía que debía dar el ejemplo. Nuestro protagonista admite que Melena es realmente inteligente, pero también es ambiciosa. Excepto que cuando la chica estaba a punto de decir algo, fueron interrumpidos de nuevo por un anuncio. Habían llegado al final de su viaje por las tierras heladas. Frente a ellos, el hielo se rompía y ya se podía ver el césped. Melina le agradece a Catal por su ayuda y le pregunta cómo van a regresar. Y básicamente, sin armas, pueden regresar por el territorio del imperio sin problemas. Pero antes de separarse, la chica tiene unas cuantas preguntas más para el bárbaro. Quiere saber a qué se refería el hombre cuando la llamó ambiciosa e inteligente. Catal simplemente dice que es exactamente lo que dijo, dada su situación familiar, incluso siendo hija de una concubina. Ella decidió tomar las riendas mientras todos los demás simplemente se hundían. Por eso, los sirvientes de la familia terminarán decidiendo apoyarla y seguirla, y es probable que ella tome el control. Catal quiere saber si se equivocó en su deducción, y por la mirada de la chica, no se equivocaba. Una hija ilegítima que asume riesgos para heredar el apellido familiar no es nada nuevo. La chica, por su parte, está impresionada por la inteligencia del bárbaro y también por su poder. Por eso le pregunta al hombre si alguna vez ha pensado en abandonar los campos nevados y si le gustaría unirse a ella. Nuestro protagonista se niega por ahora, diciendo que aún tiene asuntos que atender. Y dado que ese es el caso, Melena le entrega un collar, explicándole que si algún día abandona los campos nevados para salir al mundo, puede buscar a su familia. El joven no rechaza un regalo, así que lo acepta. La despedida es incluso cálida, con todos respetándose mutuamente. Pero es hora de irse, así que nuestro héroe observa a la caravana alejarse en la distancia. Pasaron 5 años desde ese evento hasta que el héroe finalmente completó todas las misiones necesarias para abandonar los campos nevados. Ahora, por primera vez, este bárbaro está emocionado porque puede cruzar la barrera invisible y ver el mundo.
sentir la brisa y el olor a hierba, el aroma a tierra mojada y otros olores que nunca pudo percibir en las tierras nevadas. Ahora, antes de irse para siempre, nuestro héroe se da la vuelta hacia el territorio de donde vino y manda al diablo a ese lugar olvidado y congelado. El mundo de fantasía que el protagonista siempre deseó por fin está a su alcance. Ahora quiere disfrutar del mundo de magia y espadas, de elfos y dragones. El deseo que mantuvo vivo a Catal todo este tiempo era llegar a conocer este mundo. El bárbaro divisa un resplandor en la distancia que pertenece a un lugar donde se reúnen los milagros, que muy bien podría ser una aldea. Allá en las tierras nevadas, Argai incluso intentó enseñar a los demás bárbaros sobre la necesidad de refugiarse, pero no eran exactamente los seres más brillantes de este mundo. Por eso y otras razones, Catal extrañaba las ciudades y aldeas humanas. El joven ensayó qué decir y cómo actuar cuando llegara a la aldea. Un poco más adelante, un elfo anciano llama la atención de los demás, diciendo que ese lugar ahora sería su nuevo hogar, y les dice a todos que desempaquen de inmediato. Una pequeña elfa pelirroja se acerca a hablar con el anciano para saber si el lugar es realmente seguro, y el anciano le confirma que lo es. El territorio es muy remoto, y los humanos no suelen llegar tan lejos. Excepto que lo que preocupa a la pequeña pelirroja es que los monstruos de las tierras heladas puedan invadir, ya que este lugar está muy cerca de ahí. El anciano le explica que no hay problema. Nada sale de las llanuras nevadas, y también han puesto una barrera alrededor de la aldea para ocultarla. La barrera fue hecha con magia de vanguardia para que los elfos estuvieran a salvo, e incluso si aparecieran monstruos, tenían a la reina. Y sin importar qué monstruos existan, no podrán llegar hasta la reina. Catal estaba tocando la barrera invisible y podría jurar que había algo allí que rasgó sin querer. Pero como no pudo identificar qué era, siguió caminando hasta que se encontró con una niña elfa que parecía estar perdida. El joven se emocionó al ver a una elfa, ya que los elfos son la raza más icónica en los mundos de fantasía, y no esperaba tener la suerte de encontrar una tan pronto. Salvo que mientras el joven estaba asombrado, la niña estaba perdida y preocupada, hasta que levanta la mirada y su corazón se detiene por un instante. El bárbaro incluso intenta ser amable, pero su imponente presencia, su tamaño y su falta de tacto no ayudan. Y asustada, la pobre pequeña elfa se desmaya del miedo. Pasa un rato y vemos a Catal cuidando de la niña. El hombre está bastante preocupado. Apenas logró hablar con la niña y ella ya se desmayó. Así que piensa que debería llevarla de vuelta a la aldea. En la mente del joven, si la llevaba de vuelta, los elfos lo recibirían muy cálidamente porque son buenas criaturas en la mayoría de las culturas. Así que lleva a la pequeña en brazos hasta allá, excepto que la realidad no fue exactamente así. Todos estaban furiosos o aterrorizados, queriendo saber cómo cruzó la barrera y pensando que había secuestrado a la niña. El anciano es el más sorprendido de que alguien pudiera llegar hasta ahí, incluso con la barrera, pero le advierten que la barrera fue rasgada. Catal intenta decir que no es un enemigo, pero los ánimos están caldeados. La cabeza del anciano también da vueltas, pensando que lo han rastreado. Para el anciano, esta barrera de magia de vanguardia significa que los humanos han venido completamente preparados para acabar con él. El malentendido también perturba a nuestro héroe, que no quería parecer un secuestrador. Mientras piensa en cómo arreglar todo esto, la pequeña empieza a despertar. Cuando ella abre lentamente sus ojitos, el bárbaro la deja en el suelo y le dice que regrese con su gente. Solo que, a los ojos de la niña, nuestro protagonista es extremadamente aterrador. Así que, en lugar de ayudar a aclarar el malentendido, la niña sale corriendo a llorar, aterrorizada, hacia los brazos de su madre. Catal se queda en shock por ser tan intimidante. En su cabeza, él era un tipo más accesible. Aprovechando el hecho de que entregó a la niña, al menos el joven cree que puede resolver el malentendido. Pero el anciano ordena atacar ahora que ya no hay rehén. Sin dudarlo, los arqueros elfos disparan directamente a nuestro pobre héroe. El protagonista está desilusionado. Los elfos son más salvajes de lo que esperaba. Esperaba un pueblo pacífico en comunión con la naturaleza. Pero resulta que no son más que salvajes siguiendo la ley del más fuerte. Mientras el joven se queda ahí parado pensando en eso, las flechas rebotan en él como moscas, sin hacerle ni cosquillas. Aún así, nadie deja de atacar. La terquedad está en su máximo esplendor. Harto, Catal aplaude y crea una onda púrpura de poder e impacto. El impacto y el poder dan un buen susto a los elfos, derribando árboles, lanzando a los arqueros por los aires y causando una destrucción masiva visible desde muy lejos en el bosque. El anciano no entiende nada. Solo que ahora que finalmente captó la atención de todos, Catal por fin puede explicar que viene en son de paz. Pero como los malentendidos no dejan de acumularse en la vida del bárbaro, una flecha en llamas como un fénix impacta al hombre, explotando en fuego al chocar. Quien disparó esa flecha fue la mismísima reina de los elfos. La heroína del clan de la hoja, Marcelia, hace su aparición exigiendo saber qué está pasando. El anciano le explica que un humano atacó la aldea, a lo que la reina responde que entonces ese lugar no es tan seguro. En medio del humo, nuestro héroe sale ileso para variar, y ruega por el amor de Dios que alguien se detenga a escuchar lo que tiene que decir. Todos están aterrados de que haya sobrevivido a un ataque de la mismísima reina. Ella saca conclusiones precipitadas, diciendo que es sorprendente que alguien con tanto poder viniera tras ellos. Con la típica mirada de asco de un elfo al estilo de Tolkien, ella llama repugnantes a los humanos.
La reina se presenta ante nuestro héroe y, mientras prepara su arco, le advierte al bárbaro que lo hará pagar por su avaricia. A estas alturas, Catal ya ni siquiera entiende qué pasa. Obviamente, todos ahí hablan el mismo idioma. Así que, o están sordos, o de verdad detestan a los humanos. A nuestro héroe no le queda más remedio que usar lo que aprendió en las tierras heladas, que, si logra asestar un golpe, no tendrán más remedio que escucharlo. Mientras tanto, dado que escuchar parece ser una habilidad muy compleja, la reina prepara una flecha especial y se concentra en el bárbaro invasor, solo para disparar una poderosa flecha que toma la forma y el aura de una bestia. Solo que, al estilo Saitama, Catal prepara un puñetazo que no solo acierta el golpe directamente, sino que comienza a redirigir el ataque. El poder de la flecha es devuelto hacia la reina. A juzgar por su cara, el hombre no quería golpear con tanta fuerza, pero ya era demasiado tarde. La reina quedó completamente aplastada contra el suelo. Catal realmente no sabe medir su propia fuerza, lo cual es más que suficiente para aterrar a la reina, quien ya reconoce el poder del chico como el de alguien por encima del nivel trascendental. Completamente aterrorizada, la reina ordena a todos que huyan. Y, aun con las protestas de su gente, ella solo les dice que corran muy lejos de allí. Mientras todos huyen en pánico general, la reina reconoce la fuerza del protagonista, diciendo que sea cual sea su objetivo, no va a suceder. Al pobre Catal lo interrumpen y lo ignoran, incapaz siquiera de pronunciar palabra. Decidida a derrotar a este poderoso enemigo, la reina elfa comienza a invocar a una entidad mística de pura llama. Ella lanza una bola de fuego al aire y, de ella, nace Pietro, un toro en llamas. El bárbaro queda fascinado con la invocación. Para Catal, las bestias del desierto helado eran grotescas, pero un buey con cuernos en llamas es algo completamente diferente. Pietro de verdad es un espíritu digno de un mundo de fantasía. La reina le ordena a Pietro que aniquile a nuestro héroe. El toro se queja de haber sido invocado solo para eso, pero la mujer le dice que deje de quejarse. Pietro es un antiguo y orgulloso espíritu. La reina elfa a duras penas logró invocarlo con su propio poder. Para hacer un contrato con la criatura, necesitó la ayuda de otra tribu. Pietro pregunta si lo único que tiene que hacer para terminar el contrato es matar al bárbaro, pero entonces el espíritu posa sus ojos en el protagonista. Siente un aura tan amenazante que le hace cuestionarse si el hombre siquiera es humano. La visión del majestuoso espíritu de fuego es un deleite para nuestro héroe, que está completamente hechizado, pero todo cambia al escuchar su desprecio por la humanidad. Pietro dice que va a eliminar a nuestro héroe, a quemarlo por completo hasta no dejar ni las cenizas. El majestuoso espíritu embiste a Catal a toda velocidad, quien simplemente se queda ahí parado como un tonto, procesándolo todo. El impacto genera una explosión. Marcelia se protege del impacto y se sorprende al abrir los ojos, solo para ver al bárbaro sosteniendo al espíritu de fuego por el cuerno con una sola mano. Catal se relaja más al ver que el espíritu tiene una forma bestial, porque eso facilita darle una buena paliza a la criatura. Marcelia ya se dio cuenta de que las cosas pintan mal para ella. El héroe le da un puñetazo al espíritu de fuego que hace temblar el suelo y causa otra explosión enorme, una que arrasa con el bosque e incluso genera luz. El impacto es gigantesco, y la reina tiene que protegerse de nuevo. Caída y derrotada, Marcelia ha perdido la esperanza. En medio de toda esta destrucción causada por una simple incapacidad para dialogar, nuestro héroe sigue en pie, imponente. La reina elfa le ruega a Catal que perdone a su gente. El hombre por fin puede hablar, diciendo que no es enemigo de los elfos, lo que deja a Marcelia confundida. Después de un rato hablando, por fin se resuelve este malentendido tan fácil de evitar. La elfa se convence de que el joven no era un enemigo y se disculpa por su error de juicio. Marcelia se siente genuinamente avergonzada por haber confundido con un secuestrador a alguien que había rescatado a una niña. Considerando que ella dijo que los elfos huían de los humanos de esa manera, Catal comprende su lado de la historia, pero él realmente no está del lado de los perseguidores. De hecho, esta es la primera vez que ve a un elfo, ya que no hay ninguno en el desierto helado. Al escuchar eso, la chica se sorprende, y Catal le explica su título, El bárbaro gris de las tierras heladas. Pero la verdadera sorpresa es que un humano haya logrado sobrevivir en un lugar tan inhóspito. Ahora, el temor de la elfa es que otros también puedan emerger de las tierras heladas, pero el protagonista duda que alguien más lo haga, ya que hay reglas estrictas y criaturas poderosas allí para asegurarse de que se cumplan. El héroe logró salir como parte de una misión, pero eso es una excepción. Marcelia se siente más aliviada, y el bárbaro le pregunta si el espíritu de fuego está bien, ya que partió al toro a la mitad, pero ella le asegura que sí. Cuando un espíritu es destruido, simplemente regresa al plano espiritual, y luego ella le pregunta a nuestro chico si quiere algo para compensar cómo fue tratado. Pensando en el espíritu, Catal le pregunta si alguien más aparte de los elfos puede hacer contratos con los espíritus. La elfa le responde que normalmente es imposible, excepto en el caso de humanos con una fuerte conexión con la naturaleza. Pero, al darse cuenta de que el joven estaba genuinamente interesado, le informa que si de verdad quiere hacerlo, tiene que ir a la tierra sagrada de los elfos, un lugar santo donde reside su deidad. Normalmente, a un humano no se le permitiría la entrada, pero, agobiada por la culpa, la reina le explica que con la introducción adecuada se puede hacer una excepción. La elfa le dice dónde se encuentra ese territorio, y recuerda que dejar a un humano acercarse a un lugar así es extremadamente peligroso, y ningún elfo en su sano juicio lo haría.
Así que, obviamente, la reina elfa, que huía de los humanos, quiere confiar en nuestro protagonista y le entrega una joya. Catal acepta el regalo y se lo agradece. Marcelia le da una última advertencia. El dios de los elfos podría querer poner a prueba al joven, pero confía en que él pasará de todos modos. Tras desearle buena suerte, se presenta como Marcelia, Axian Carusia, y nuestro héroe le devuelve el gesto, presentándose como Catal, el bárbaro. Tiempo después, el bárbaro gris está cruzando el bosque a una velocidad sobrehumana y con un poder destructivo aterrador. Con un solo salto, ya cubre una enorme distancia de un punto a otro. En la frontera del territorio Barcon, en el reino de Gent, los guardias ya están temblando de miedo y preparándose para lo que sea que se aproxima. La llegada de nuestro héroe a través del bosque es todo un espectáculo. Se detiene frente a las puertas, emitiendo esa misma aura amenazante de siempre, incluso sin querer. Los guardias están aterrorizados y en alerta máxima, mientras Catal simplemente saluda a todos con una sonrisa. Como el bárbaro hizo mucho ruido en su camino, nadie baja la guardia, especialmente cuando uno de los hombres reconoce el cabello gris y la cicatriz del bárbaro gris, sacado directamente de la leyenda del emperador. Cuando nuestro héroe intenta avanzar, los soldados le bloquean el paso y le ordenan que se detenga, como si de verdad pudieran hacer algo para pararlo. Pero Catal deja claro de inmediato que no es un enemigo. Al menos esta vez hay diálogo y los guardias le preguntan qué quiere el joven con ellos. Lentamente, el bárbaro señala los muros que protegen los guardias y explica que solo quiere visitar su territorio. Después de un rato, vemos que llevaron al Peligris a una sala de interrogatorios, donde explica que está ahí para pasar el rato e incluso dar información. El bárbaro no tiene ningún tipo de identificación, pero entonces recuerda el regalo de Melena, el emblema de la familia Akasha. Colocando el emblema sobre la mesa, el bárbaro Peligris pregunta si serviría como identificación, y le explica al guardia qué es el emblema, y que lo recibió como regalo de un miembro de la familia de comerciantes Akasha. El soldado reconoce a la familia como la que cruzó las tierras heladas hace unos años y le dice a Catal que han ganado mucho poder en los últimos años bajo su nuevo liderazgo. El guardia explica que, aunque no parece falso, es del reino de Geentra, por lo que sería difícil confirmar su autenticidad. Aún así, el guardia acepta la información como útil y le pone una condición para acceder a la ciudad: que el joven confirme que no es ninguna amenaza. Básicamente, Catal tendrá que formar un grupo para explorar una mazmorra cerca del territorio. Y como no parece ser un gran problema, el bárbaro Peligris de las tierras heladas acepta. El guardia dice que aún debe cumplir una condición más: informar de todo lo que pase en la mazmorra una vez que termine. Catal demuestra que es astuto y entiende el propósito del proceso. Los candidatos no se conocen entre sí y deben observarse y reportar sobre los demás al final de la expedición, lo que facilita identificar sospechosos y mentirosos. El soldado se sorprende y le pregunta si de verdad es un bárbaro, y nuestro protagonista lo confirma. El guardia pensaba que solo existían bárbaros brutos e ignorantes, pero le da las gracias al Peligris, terminando la conversación. En otra habitación, tenemos a un hombre quejándose del tipo de grupo que va a tener. Alessandro Tiranes, el paladín, cree que es una tragedia tener que entrar a una mazmorra acompañado de un pícaro de poca monta. El pícaro Kaisan Hark le dice al paladín que se calle, y las cosas se ponen tensas entre los dos. Kaisan dice que Tiranes ni siquiera es un paladín real, ya que uno de verdad no estaría allí. Al final, para el pícaro, ambos están en el mismo barco. Y para colmo, incluso se burla del apellido Tiranes, casi provocando una pelea que está más que dispuesto a tener. Las cuchillas envenenadas del pícaro y la espada del autoproclamado paladín chocan hasta que la tercera persona en la habitación les pide que paren. Es la clériga Ayes, que está preocupada por tener que explorar la mazmorra con ellos. Son 3 de ellos, y como el requisito es de 4 miembros, el último debería llegar pronto. Dándole la razón, la puerta se abre y entra un guardia para anunciar que el último miembro del grupo ha llegado. Mientras nuestro héroe atraviesa la puerta con su aterradora aura habitual, Kaisan dice que espera que el tipo al menos tenga cerebro. El tamaño del bárbaro y su imponente presencia sorprenden a los otros 3. Pero como el joven es más amigable que un cachorrito, esboza una gran sonrisa y pregunta si ellos son sus compañeros. Como de costumbre, dado que nuestro protagonista es enorme, genera bastante presión sobre el paladín, el pícaro y la clériga, excepto que el joven es un encanto. Así que ahí está, todo bobalicón, saludando a todos con la mano. El guardia cierra la puerta, diciéndoles a los 4 que se conozcan porque volverá enseguida. Catal se presenta y, aunque a regañadientes, el pícaro se presenta como Kaisan. El paladín se presenta como Alessandro Tiranes. Y cuando el bárbaro le pregunta si puede usar poder sagrado, Tiranes le explica que su situación como paladín es un poco especial, así que no puede. Ayes, la clériga, también se presenta como seguidora de Colosia, la diosa de las mentiras y el engaño. Como todos están en el mismo barco, nuestro héroe le pregunta por qué una clériga tampoco tendría identificación para entrar en la ciudad, y ella responde que es porque sigue a Colosia, la diosa de las mentiras y el engaño, por lo que no está muy bien vista. Después de las presentaciones, el guardia vuelve pidiendo que todos lo sigan. Catal, Alessandro, Kaisan y Ayes se preparan. Un rato después, llegan frente a la mazmorra. Es una mazmorra de 3 pisos repleta de monstruos no muertos. La misión es sencilla:
completar la mazmorra y volver con una prueba de la victoria. El bárbaro Peligris llama a Kaisan y le pregunta al joven cuál es el plan, dejando de lado los títulos de inmediato, ya que todos allí son un equipo. El pícaro lo piensa bien y propone un plan. Catal y Tiranes irán al frente. El propio pícaro vigilará las trampas mientras la clériga le brinda apoyo al grupo. Para el bárbaro, es un buen plan. Así que, con eso aclarado, entran en la mazmorra. En el interior, nuestro grupo avanza. La clériga está preocupada por la oscuridad del lugar, mientras Kaisan sospecha porque no hay tantas trampas, como si algo los estuviera esperando más adelante. El pícaro detiene a Catal y le advierte sobre los monstruos que hay más adelante. Kaisan señala los huesos esparcidos por el suelo y explica que son esqueletos y que si se acercan, se levantarán. Descubrir este hecho irrita al pícaro, quien se da cuenta de que la ciudad no solo está buscando una forma de verificar sus identidades, sino también una forma de eliminar a extranjeros peligrosos. Catal pregunta sobre los esqueletos y el hombre le explica que son monstruos fuertes que no dejan de atacar, incluso cuando están desmembrados. Estar hechos de hueso también significa que su defensa es naturalmente alta. El pícaro les dice a todos que se preparen para una pelea seria y le advierte a Catal que el cuello es el punto débil, y que golpear en cualquier otro lugar no impedirá que se muevan. Sabiendo esto, el bárbaro avanza, y de inmediato el esqueleto comienza a levantarse frente a nuestro Peligris. El esqueleto desenvaina una espada, y sus ojos se iluminan, y el grupo ya está en alerta máxima para enfrentarse a la criatura. Catal toma impulso con la mano, y cuando el monstruo va a atacarlo con la espada, el bárbaro Peligris le asesta una cachetada seca que convierte a la bestia en polvo. Todo el grupo está aterrorizado por el poder del joven, quien, con una sonrisa tonta en la cara, le agradece a Kaisan por el consejo sobre el cuello, diciendo que el monstruo de verdad dejó de moverse cuando le golpeó la cabeza. Eso no era exactamente lo que el joven quería decir, pero bueno. Se supone que los esqueletos son monstruos bastante resistentes. Sus huesos no son iguales a los humanos, y además están reforzados por el maná de la mazmorra. Golpear a uno de ellos era como golpear un árbol, lo que significa que nuestro héroe es tan fuerte que el pícaro se pregunta si siquiera es humano. Dado que el esqueleto está fuera de combate, es hora de seguir adelante, y el grupo se apresura a continuar completando la mazmorra. Catal les dice que no corran tanto, pero la clériga y el paladín están literalmente temblando por sus vidas tras esa demostración de fuerza. Después de caminar un poco más, Catal nota algo extraño cuando pisa un esqueleto, lo que significa que aún hay más en este piso. Y en efecto, los monstruos empiezan a formarse en una cantidad que deja a todos aterrorizados y en alerta máxima. Por suerte para este cobarde grupo, el bárbaro Peligris les pide que se lo dejen a él, ya que hay algo que quiere probar. Y como nadie se opone, simplemente se prepara. Un esqueleto armado se acerca, y el grupo no quita la vista para ver qué va a hacer el héroe. El Peligris en sí está realmente fascinado por la forma en que estas criaturas logran mantenerse en pie. El monstruo incluso intenta atacar, pero tampoco es que sea una amenaza real. Con 2 dedos, el bárbaro detiene el ataque y rompe la espada del monstruo solo para ver qué hará. El esqueleto retrocede y salta, preparando un ataque más directo al cuello del joven, quien de nuevo atrapa el golpe, impresionado por el monstruo. A estas alturas, ya es una tortura, y lo arranca, aplastando el hueso y derribando la mano de la criatura, que se desmorona por completo, dejando incluso al propio esqueleto confundido. El monstruo se pone furioso, pero muestra cierta habilidad al cambiar la espada a su otra mano, lo que deja al héroe aún más fascinado. La pobre calavera todavía insiste en atacar al bárbaro una vez más, y el resultado no sería diferente. El bárbaro atrapa su mano y le arranca otra extremidad. El esqueleto humillado aún no se rinde y vuelve a atacar, intentando usar esta vez sus rotos cúbito y radio como arma, mostrando cierta inteligencia y adaptabilidad. Mientras nuestro héroe se divierte, para los demás miembros del grupo fue como ver una auténtica sesión de tortura bárbara. Después de un rato más jugando con la bestia y traumatizando a los miembros del grupo, solo quedaba el cráneo del monstruo, que aún insistía en moverse. Catal se sorprendió de que el monstruo fuera tan resistente y luego pisoteó el cráneo, satisfecho. Tras el espectáculo de terror, el bárbaro Peligris simplemente se disculpa por retrasar al grupo, que ni siquiera tiene el valor de quejarse ante el joven. Pasando por encima del polvo de lo que solía ser el esqueleto, Catal llama a sus aliados para seguir avanzando. Después de caminar un poco más, se detienen en las escaleras que llevan al segundo piso de la mazmorra. Mientras bajan, se nota que el ambiente es un poco extraño. Pero finalmente, el pícaro llama la atención de todos y les pide descansar un poco, lo cual Catal acepta tranquilamente para alivio de Kaisan, quien parecía genuinamente preocupado de que el bárbaro fuera implacable. Todos se toman un tiempo para descansar, y hay una clara tensión en el aire hasta que el propio Catal decide preguntarles algo sobre las mazmorras. Empieza disculpándose por no saber mucho sobre mazmorras todavía, pero la clériga dice que le ayudará en lo que pueda, y le pregunta qué quiere saber. Esta mazmorra está muy cerca de la ciudad, así que lo que el héroe quiere saber es si hay algún problema derivado de los monstruos que hay en la mazmorra. Y ella responde que, aunque hay excepciones, los monstruos no suelen abandonar las mazmorras ni aventurarse fuera de ellas. El pícaro interrumpe explicando que las mazmorras son fenómenos naturales que emergen como torres y cuevas cerca de zonas muy pobladas, por lo que la mazmorra está cerca de la ciudad, y no al revés.
Cuando aparece una mazmorra, el señor del territorio comprueba su nivel de peligro y envía a mercenarios, guardias o extranjeros para completarla. Esto también significa que una mazmorra siempre aparece cerca de grandes núcleos de población, pero nunca dentro del propio territorio. Catal pregunta si hay recompensas por completar la mazmorra. Y sí, normalmente hay un jefe al final de la mazmorra con recompensas por derrotarlo. La propia clériga dice que en este tipo de mazmorras, la recompensa puede ser bastante buena. Nuestro bárbaro está feliz. Esto es justo como el sistema de los videojuegos de su vida pasada. Dice que tiene curiosidad por una cosa más y pregunta, ¿quién crea las mazmorras? La clériga parece confundida y responde que son fenómenos naturales, lo que significa que nadie las crea. Pero para el protagonista, hay demasiadas coincidencias como para que sea algo natural. Solo aparecen cerca de zonas pobladas, atrayendo a la gente con la promesa de recompensas. Todo esto es demasiado conveniente para ser natural. La clériga no había pensado en eso antes, pero ahora que lo escucha, tiene mucho sentido. Kaisan tampoco había pensado en eso, ni siquiera dudaba de que fuera algo natural. Le sorprende que un bárbaro sea quien cuestione el orden natural, sobre todo porque siempre vio a los bárbaros como ignorantes y crueles. Pero si eso siguiera siendo cierto, Catal, el bárbaro gris, no es un bárbaro cualquiera. Tras satisfacer su curiosidad, nuestro héroe pregunta si todos han descansado lo suficiente. Y como todos están descansados, es hora de continuar con la misión. Nuestros héroes están en el segundo piso hasta que Catal descubre un cofre allí. Estos cofres son recompensas del laberinto, y solo necesita desbloquearlo para conseguirlo. Kaisan cree que abrir un cofre así requeriría a un pícaro de verdadera élite, uno realmente bueno. Así que ya está pensando en rendirse cuando Catal le pide que lo abra. Para el bárbaro, la lógica es simple. Esto es un cofre. Kaisan es un pícaro, y el trabajo del pícaro es encargarse de los cofres. Por eso se lo pide. Kaisan sabe que la lógica no falla, pero la cuestión es que ni siquiera estaría en esta mazmorra si fuera un buen pícaro, ya que no sabe abrir cerraduras, y es tan mediocre que el gremio ni siquiera lo reconoce. Aunque lo peor de todo es que Kaisan ni siquiera puede decirle eso a nuestro héroe, por miedo a decepcionar al grandullón, y que lo llamen inútil. Con ese miedo en mente, el joven promete intentar abrir el cofre. Mientras Kaisan lucha por abrirlo, el bárbaro se queda detrás de él, observándolo todo, causando presión sin querer. El pícaro se esfuerza por recordar las habilidades que vio usar a otros cuando era porteador, todo bajo una presión inmensa que le hace sentir que va a morir. Después de unos minutos, el pícaro escucha un pequeño clic, y, finalmente, para su alegría, el cofre se abre. La clériga se emociona y dice que había oído que solo los pícaros expertos podían lograr algo así, y esa información también impresiona al bárbaro gris. Pero el que también estaba bastante sorprendido era el propio Kaisan, que pensó que era imposible, pero el miedo a morir fue más fuerte. Mientras tanto, Catal pregunta por el valor del tesoro, y la clériga dice que es suficiente para alimentar a una familia durante un mes. Y dado que ese es el caso, el bárbaro le dice a Kaisan que se encargue de cargar el tesoro. Mientras mete todo en un saco, el pícaro ve una copa con un aspecto diferente, pero se asusta con nuestro héroe, que solo quería saber si el joven necesitaba ayuda. Caminando un poco más, el grupo se encuentra cara a cara con otro grupo de esqueletos. Y como parece haber 4 criaturas, Catal dice que él se encargará de 3, y el grupo debería encargarse del resto. Ahora todos se preparan para luchar, y el protagonista da unos pasos hacia adelante solo para activar a los esqueletos. El pícaro admite que siempre le dan escalofríos al ver a los esqueletos ensamblándose. Los 4 monstruos se levantan, y el grupo se prepara para luchar con las mejoras de la clériga sobre el trío. Cuando empieza el combate, todos cargan contra los esqueletos. El pícaro va directo al cuello de la criatura. Los otros esqueletos hacen un movimiento para avanzar, pero las manos del protagonista los agarran por el cuello, sosteniendo a los 3 mientras les dice que no interfieran con el espectáculo. El esqueleto liberado ataca con su espada, pero el paladín levanta su escudo para bloquear, aguantando el golpe mientras el pícaro salta sobre él para asestar un ataque directo en el cuello. Aprovechando la oportunidad, la clériga encanta la sombra de confusión sobre el paladín, quien corta al monstruo con un tajo limpio y poderoso. El impacto hace que la calavera caiga de rodillas, partiéndole el cuello y dejándola furiosa. Entretenido, el bárbaro juega con lo que queda de sus 3 esqueletos, diciendo que es genial ver de primera mano las habilidades combinadas de un grupo, y luego elimina por completo a los 3 esqueletos. Dice que quiere disfrutar del resto del espectáculo. Mientras luchan contra su único enemigo, los demás miembros del grupo se dan cuenta de que el bárbaro los está poniendo a prueba. Bajo la presión de ser evaluados por el bárbaro, el pobre esqueleto corre un peligro mortal, ya que los héroes no están dispuestos a mostrar ninguna debilidad. Humillada, la criatura comienza a desaparecer con una lágrima en la cuenca de su ojo. Y tras esta victoria, nuestro grupo cae de rodillas exhausto. Al ver el rendimiento del trío, nuestro héroe se da cuenta de que los mercenarios a los que ayudó en las tierras heladas eran bastante fuertes. Ahora avanzamos un poco en el tiempo y los héroes se encuentran en el 3er piso. Hay más esqueletos, pero con Catal no hay ningún problema. Así que, después de un rato, los 4 se acercan al desafío final de la mazmorra. El jefe, un caballero esqueleto.
La mención de este jefe paraliza de miedo a la clériga, mientras que Catal ni siquiera sabe si esta criatura es realmente diferente a las demás a las que se ha enfrentado antes. El caballero esqueleto, como su nombre indica, usa una espada larga, un escudo y una armadura. Para derrotarlo, un guerrero necesita al menos nivel de caballero. Catal pregunta qué pasaría si el grupo decidiera que el peligro es demasiado grande y se retirara. Y el pícaro responde que pedirían una confirmación territorial para ver si la decisión de abandonar la mazmorra era razonable. Catal cree que eso tiene sentido, pero decide enfrentarse al jefe caballero esqueleto de todos modos. El gran jefe exhibe un aura roja a medida que nuestro héroe se acerca. Al bárbaro gris de las tierras heladas le parece bastante interesante el concepto de esta criatura. Y mientras el monstruo levanta su espada para atacar, la clériga nota algo sobre el ataque que se avecina e invoca una barrera protectora. El ataque es poderoso y empieza a agrietar el escudo. Ayes no parece que vaya a aguantar mucho más. Efectivamente, el escudo se rompe. Y esta vez, es el paladín quien detiene el ataque. Aunque funcionó, el pobre paladín ya está en el suelo. Después de todo, la fuerza de la criatura tomó a Catal con la guardia baja. Un ataque tan poderoso solo puede significar que el monstruo es bastante fuerte. El caballero calavera no espera más y carga con toda su fuerza contra el héroe, que simplemente se queda quieto esperando. Y cuando se acorta la distancia, le revienta el pecho al jefe con un cruzado de derecha, que desintegra a la entidad al instante. La bestia ni siquiera tuvo tiempo de atacar. Llegados a este punto, es sinceramente impresionante, pero el grupo sigue sorprendido por la fuerza bruta del chico que, limpiándose las manos, pregunta si eso era todo en la mazmorra, al menos hasta que ve otra cosa que le llama la atención. Nuestro héroe llama a Kai-san y le pregunta si el pícaro puede abrir ese cofre final. El hombre explica que es imposible porque es una cerradura de nivel mucho más alto que la otra. Y justo cuando se está disculpando, Catal simplemente destroza el cofre por pura ignorancia, para la total sorpresa del pícaro. Ahora que el cofre está abierto de par en par y el tesoro a la vista, el bárbaro gris dice que cree que estas recompensas deberían ser incluso mejores que las de los otros cofres, y le pide al pícaro que recoja el resto. Y aunque obedece, Kai-san ahora se pregunta, si el tipo podía romper el cofre desde el principio, ¿por qué le pidió al pícaro que lo abriera primero? La incursión ha terminado y todos están saliendo. Después de que nuestro héroe sale de la mazmorra, escucha un ruido y la entrada de la cueva simplemente desaparece frente a todos. Kai-san explica que si completas por completo una mazmorra, incluidas las salas secretas si las hay, esta desaparece. Catal le pregunta a su aliado sobre la existencia de estas salas, y el hombre responde que son bastante raras, lo cual ya es suficiente para emocionar al bárbaro, que está bastante interesado en eso. De vuelta con el guardia, el hombre se sorprende por lo rápido que el grupo regresó de la expedición, y va directo al grano preguntando cómo fueron las cosas allí. Con una confiada sonrisa tonta, Catal responde que la mazmorra fue satisfactoria. Después de eso, el guardia decide comenzar el procedimiento de entrada y le pide a cada persona, una por una, que entre a la sala para dar declaraciones individuales. Ayes dice que no tuvo problemas, y el guardia le pregunta si cree que al bárbaro se le podría permitir la entrada al dominio, pero nota que se distrae un poco cuando el tema es el bárbaro. El procedimiento no consiste solo en completar la mazmorra, sino también en verificar declaraciones para evitar dejar entrar a gente problemática a la ciudad. Kai-san dice que el bárbaro no parece del tipo que cause problemas, y Alessandro también confirma que el grandullón no le causó ni un poco de daño al grupo, lo que le confirma al guardia que es un bárbaro distinto a los demás. La declaración de nuestro chico es la más exhaustiva y entusiasta. Elogia a Kai-san por desarmar trampas y abrir el cofre del tesoro, a Alessandro como caballero, y a Ayes por su apoyo. El capitán de la guardia está bastante sorprendido de que el joven hable tan bien de un grupo de extraños con los que se vio obligado a aventurarse. Pero como no hay nada demasiado sospechoso, permite la entrada del grupo a la ciudad, explicando que si causan problemas, serán exiliados antes de entregar la recompensa por completarla. Nuestro héroe recibe el saco del botín y dice que lo dividirá a partes iguales entre todos. Los otros miembros del equipo intentan rechazarlo, pero nuestro héroe dice que todos trabajaron juntos, así que no pueden negarse de esa manera, antes de invitar a todos a tomar unos tragos en un bar cercano. El trío incluso está de acuerdo, pero están muertos de miedo y ansiosos por alejarse del destructivo gigante. El capitán los vigila mientras el grupo se dirige a una taberna y reflexiona sobre el poder de este bárbaro, al menos de nivel caballero o superior al ser el bárbaro de la leyenda. Tras pensarlo un poco, deja a los demás guardias a cargo de la vigilancia fronteriza y avisa que irá a ver al señor del territorio. La mansión del señor es blanca e imponente. Las luces del candelabro iluminan la habitación del señor por la noche. Anuncian al capitán de la guardia y le conceden permiso para entrar. El señor de estas tierras, Luke Barkin, es el amo de la región en el reino de Gent. El capitán comienza su informe y le hace saber que un bárbaro ha aparecido en la región. Y tras un rato explicando la situación, el señor Barkin le pregunta si la guardia le permitió la entrada. Respondiendo, el hombre dice que evaluó el caso y cree que no hay problema en permitirle la entrada, lo que lleva al señor a preguntar, entonces, ¿cuál es el problema? Resulta que el bárbaro es demasiado fuerte, lo suficiente como para convertirse en un problema.
Y cuando el señor pregunta qué tan fuerte es, su soldado le explica que tiene la fuerza para aniquilar a un caballero esqueleto de un solo puñetazo. El caballero esqueleto es un monstruo de nivel caballero o superior, por lo que la hazaña de nuestro héroe es bastante notable. Los bárbaros son vistos como un atajo de ignorantes que valoran la fuerza por encima de todo. Con eso, el señor le pregunta si cree que el bárbaro podría ser un portador de misterios de primera clase, y el soldado responde que hay muchas posibilidades, e incluso que sea aún más fuerte. El señor está algo preocupado porque, como para los bárbaros, la fuerza es la ley. Nuestro héroe podría terminar siendo un problema, y por eso, le pide al capitán que llame al hombre de inmediato, explicando que es solo para ver cómo es, y tranquilizarse un poco. Barkin calma al soldado, diciendo que tiene a su caballero con él por si la situación se pone tensa o peligrosa, e incluso le pregunta al caballero qué opina. El caballero responde que un bárbaro es demasiado ingenuo aunque sea fuerte, y no sería rival para las técnicas impartidas por el gran maestro de la espada. Con esa confianza, el señor manda a llamar al bárbaro para conversar. Mientras tanto, nuestro héroe está en la taberna, comiendo y celebrando la victoria con unas copas. El resto del grupo sigue bastante tenso, pero Catal está disfrutando del ambiente del lugar, de la comida y de la tranquilidad, e incluso les dice a todos que coman, ya que él paga la cuenta. Pobrecillos. Iniciando una conversación, el chico gris le pregunta a Alessandro sobre ser un paladín y quiere saber qué tipo de poder divino tiene, ya que no le vio usarlo en la mazmorra. Tiranes explica que aún está entrenando, así que todavía no ha despertado ninguno, lo cual es una lástima. Ahora le pregunta a Ayes sobre su deidad, Colosia, y si hay algún templo o algo parecido cerca. Pero la chica le explica que su diosa no es muy bien recibida en general. Colosia es la diosa de las mentiras y el engaño, una deidad normalmente rechazada por la gente. Ayes entonces decide hacerle una pregunta a nuestro protagonista, queriendo saber qué tan fuerte es realmente. El bárbaro gris se lo piensa y responde que no sabe mucho sobre los rangos, ya que acaba de salir de las tierras heladas. Apenas sabe cuán fuerte es siquiera un caballero esqueleto. La clériga le explica que para matar a un jefe así, tienes que ser al menos de segunda clase. Así que para matarlo de un solo golpe, como hizo Catal, tendrías que ser al menos de primera clase. Mientras hablan, alguien llama la atención del bárbaro. El pobre empleado de la taberna está temblando de miedo, pero tiene que explicarles que es hora de cerrar el local. Por suerte para el joven, nuestro protagonista es bastante educado. Se disculpa y se levanta para irse. Dispuesto a terminar la noche, el bárbaro le pregunta al grupo si ya tienen planes o si están libres. Pero como todos se mueren de ganas por alejarse de él, le dicen que estarán bastante ocupados. Nuestro chico se decepciona y se despide, diciendo que espera volver a verlos algún día, lo que al trío le pareció una despedida bastante dulce. Nuestro chico finalmente termina el día, tumbado en una cama de verdad por primera vez desde que reencarnó en este mundo. La habitación no le resultó cara con la recompensa de la mazmorra, y este lugar sin duda supera a las tierras heladas por 10-0. Por fin en una verdadera civilización, Catal piensa en su próximo paso. Quiere emprender una aventura, visitar la tierra sagrada de los elfos, ver la torre mágica, la capital real. Y mientras piensa en lo que quiere hacer, se termina quedando dormido. A la mañana siguiente, el bárbaro gris se despierta al oír que alguien llama a su puerta. El jefe de la guardia se disculpa por despertar al joven, pero enseguida le explica por qué está ahí. El señor del territorio quiere conocer a nuestro héroe en persona. El señor de un territorio es el amo de esas tierras. Catal se pregunta qué querría alguien así con él, pero accede a ir con el capitán pidiendo únicamente vestirse primero. Cuando Catal llegó a la ciudad, era de noche, así que no pudo ver mucho del lugar, pero está fascinado. El bárbaro apenas puede contener su emoción, dejando al guardia un tanto incómodo, hasta el punto de intentar apartar la mirada lo más posible para evitar involucrarse. No tardan en llegar a la mansión del señor, quien invita al chico gris a pasar. Adentro, Barkin saluda a nuestro héroe y se presenta formalmente. Catal, el bárbaro gris, saluda al señor con bastante cortesía y reverencia, lo cual sorprende mucho al noble. Normalmente, por orgullo y fuerza, los bárbaros no inclinan la cabeza ante nadie. Ignorando su propia sorpresa, el hombre invita a nuestro héroe a sentarse. Nuestro héroe se sienta frente al señor y mira a su alrededor impresionado por el lujo de la mansión. Solo que hay algo aún más interesante para el bárbaro: el caballero que protege al señor. Antes de reencarnar, Catal era un gran fan de los juegos de caballeros, así que es genial para él ver a uno de verdad. Pero el caballero, al ver que el bárbaro gris se le queda mirando, confunde su mirada con intención asesina y se pone bastante tenso por la presión. Solo que, antes de que pudiera desenvainar su espada, Barkin capta la atención del chico gris. El hombre explica que llamó al héroe para comprobar un par de cosas, y el protagonista se muestra bastante relajado al respecto, preguntándole qué quiere saber. Primero, el origen del joven. Y él le explica que vino del rincón más frío del mundo, el desierto de hielo, lo que toma por sorpresa tanto al caballero como al señor, al darse cuenta de que este bárbaro es el mismo de las leyendas del emperador loco. Barkin le dice que es difícil de creer, pero Catal responde que el lugar era horrible, y que el noble puede elegir no creerlo si así lo desea. Entonces el hombre decide hacerle otra pregunta a nuestro héroe: ¿qué tan fuerte es?
En la mente del noble, saber lo peligroso que podría ser el bárbaro es una prioridad. Y Catal explica que no sabe muy bien cómo funcionan los niveles de poder en estas tierras, por así decirlo. Barkin intercambia miradas con su caballero y está decidido. Para el hombre, una buena forma de poner a prueba el poder del bárbaro sería un duelo amistoso con el caballero. Nuestro héroe se lo piensa, y el señor le explica que, obviamente, no será un combate a muerte. Y eso emociona mucho al joven, quien acepta, ansioso por enfrentarse a un caballero en combate. El joven, que ya es el fan número 1 de los caballeros, va a enfrentarse a un caballero de fantasía con poderes místicos, aura y técnicas geniales, así que está bastante entusiasmado. Pero a los ojos de los otros dos, lo único que emana de él es una aura violenta y brutal de amor por la batalla. En el Coliseo de la ciudad, el señor observa desde su palco mientras los dos hombres se preparan para pelear. El caballero y el bárbaro se miden las caras antes de que comience el enfrentamiento, cada uno ansioso a su manera. Barkin solo les pide que no haya un baño de sangre antes de hacer sonar la campana para iniciar el combate. El caballero ya empieza a ser arrogante, diciendo que será un honor para el bárbaro presenciar su destreza con la espada. Solo que, como el joven es un fanático de los caballeros, está genuinamente emocionado por verlo. La actitud relajada de nuestro protagonista deja al caballero furioso y decidido a demostrar que es mucho más fuerte que el bárbaro mientras avanza. El hombre analiza a Catal, quien simplemente está de pie mirándolo con cara de no tener ni idea. Al acercarse, la espada del caballero brilla con un aura verde y parece dividirse en 3 hojas, una técnica que deja incrédulo al legendario bárbaro gris. Al principio, parecía una ilusión. Pero mientras esquiva las 3 hojas, nuestro protagonista se da cuenta de que no es exactamente eso. Las 3 espadas son reales, y a eso se refería el caballero con destreza. Al ver que el héroe solo sabe esquivar, al caballero se le suben los humos, pensando que lo único que puede hacer el bárbaro es esquivar ataques. Como cree que no verá nada más de Catal, el caballero planea terminar esto de una vez por todas. Salvo que, por supuesto, no iba a salir como él quería. Y con un simple toque, el bárbaro destruye la espada del caballero. Tomado por sorpresa, el espadachín es agarrado por su peto. El bárbaro aprieta la placa con tal fuerza que deforma el metal como si fuera papel, antes de lanzar al guerrero muy lejos con bastante violencia. El señor de la región está incrédulo, ya que en muy poco tiempo y con un solo golpe, el caballero queda incrustado en la pared, herido e inconsciente. Todo lo que costó fue un golpe, y un caballero de primer nivel fue derrotado de un solo ataque. Como la pelea terminó, Catal se vuelve hacia el noble y le pregunta si eso fue todo. Barkin piensa en lo que acaba de ver, un bárbaro de alto rango con una fuerza monstruosa, y aún así, sigue siendo imposible calibrar el alcance total de su poder, y alguien así podría desequilibrar el mundo por completo. El noble considera seriamente informar de esto al maestro de la espada, y, de vuelta en la sala del trono de la mansión, espera ansiosamente la llegada del hombre, preguntándose si la situación actual del bárbaro le interesaría. Efectivamente, a través de la ventana abierta, aparece un anciano. Barkin suspira, diciendo que el anciano tiene malos hábitos bastante molestos, pero el anciano simplemente le responde que de vez en cuando necesita divertirse. El nombre del maestro de la espada es Cain, quien quiere saber de qué se trata todo esto. En primer lugar, siguiendo la etiqueta y el protocolo, se levanta y agradece al señor de la espada por venir tan rápido. Ambos van a la enfermería a visitar al caballero derrotado, que está en cama y recibe la visita de Barkin. El caballero se disculpa y dice que estará bien en un par de días. Pero de vuelta al presente, es el maestro quien se disculpa en nombre del estudiante derrotado por un bárbaro don nadie. El maestro también observa al joven, sorprendido de que no tenga ninguna herida real. Cain vio la armadura rota del caballero y su ropa hecha jirones. Pero aparte de eso, el hombre no tenía ni un rasguño, lo que significa que Catal fue misericordioso. Con solo esta visita, el anciano ya confirmó que nuestro protagonista no es imprudente, y es bastante preciso al usar su propio poder. Dado que tuvo que mostrar piedad, también significa que está en un nivel por encima de un caballero, o sea que es, como mínimo, un sobrehumano. La conclusión del hombre sorprende al señor y al caballero. El noble decide preguntar si el señor de la espada cree que nuestro héroe es más fuerte que él, y el hombre responde que sí, que es fuerte. Pero yo soy un maestro de la espada, ¿verdad? Ese sujeto aún no me ha vencido. El anciano analiza un poco más la situación, y no cree que el bárbaro gris haya usado aura, lo cual podría ser simplemente el poder de alguien que sobrevivió a las tierras heladas. Barkin no quería creer que la historia de Catal sobre venir de ese lugar fuera cierta, pero parece que de verdad lo es. Un bárbaro de las tierras heladas, el humano cuya existencia se transmitió como una leyenda. Y para el anciano, tal vez ni siquiera sea humano, sino uno de los monstruos de ese lugar. Solo que esa idea es un poco tonta y la descarta, ya que, si no fuera humano, no habría mostrado control ni piedad hacia el caballero. Aún así, el viejo maestro de armas se queda pensativo sobre el momento en que apareció el héroe. Obviamente, no va a revelar lo que eso significa, y solo dice que el emperador hizo una petición bastante peculiar, pero que el señor no necesita preocuparse por eso ahora. Para continuar, Cain quiere saber si el bárbaro sigue en la ciudad. Y el señor le explica que nuestro héroe dijo que se iba a quedar, así que supone que sí. Entonces, con esto en mente, Cain decide visitar a Catal en persona.
Afuera de la mansión, el capitán de la guardia le pregunta al héroe qué planea hacer ahora, y el joven no está seguro. Antes había recibido una recompensa por el duelo y la promesa de que el propio señor no se entrometería en lo que hiciera dentro del territorio. Catal le dice al capitán de la guardia que no sabe qué hacer, pero que quería una identificación real porque sería un problema tener que entrar a un calabozo cada vez que visite una nueva ciudad. Dado que esa es la situación, el guardia le explica que puede buscar a alguien de prestigio que lo patrocine y responda por él, o bien, si se convierte en un mercenario oficial del gremio, su estatus será reconocido. El soldado piensa que lo que gana un mercenario es muy poco para el nivel de nuestro héroe, y que conseguir un patrocinador sería lo mejor. Pero nuestro chico es un verdadero jugador de corazón. Así que ser mercenario y ganar dinero cazando monstruos es un sueño para él, quien ha renacido en un mundo de fantasía. Con esto claro, el joven se decide y le pregunta qué debe hacer para convertirse en uno. El capitán de la guardia le explica que hay un edificio del gremio, y nuestro héroe, bastante emocionado, le pide que le muestre el camino. Algunos, como Catal, idealizan la vida del mercenario, viajar por el mundo y completar misiones. Pero en esta sociedad, los mercenarios están en lo más bajo. Es una profesión insalubre y llena de muerte y mucho trabajo sucio. En el mismo gremio se desata una pelea. Un hombre cae entre cajas y barriles tras recibir un gran golpe en la cara, pero se levanta de inmediato preguntándole al otro si quiere morir, mientras el hombre que lo golpeó lo reta a acercarse. Mientras la pelea continúa, otros dos extras apuestan por el resultado. Lejos de esta pelea al azar, una recepcionista de cabello rosa le pregunta a otra cómo les va a los nuevos reclutas que llegaron a la ciudad. Rosa, la rubia, le cuenta que el grupo es un montón de raritos compuesto por un lunático que dice ser paladín, un pícaro y una clériga que parece tranquila hasta que dice el nombre de la diosa a la que sirve. En otras palabras, no hay ni un solo mercenario decente entre ellos. Rosa también está harta de estos matones y raros, y sueña con que aparezca un príncipe guapo y se la lleve lejos de ese trabajo. Es en esta atmósfera de funeral que la puerta se abre, y, para sorpresa de la rubiecita, la imponente figura de Catal, que es apenas un poco diferente a la de un príncipe, hace su aparición en el gremio. Incluso los peleadores y los extras se quedan helados, mirando fijamente al héroe, quien no tiene ni idea de por qué todos reaccionan así. El legendario bárbaro se acerca al mostrador y pide convertirse en mercenario. Rosa, claramente incómoda, le pregunta por qué quiere ser mercenario. Catal le explica que la razón principal es que reconozcan su estatus, y la chica le responde que, hasta que eso suceda, tendrá que acumular bastantes logros. Al verlo tranquilo con eso, ella le pide una cuota de inscripción de 5 monedas de cobre, además del nombre y la edad de nuestro héroe. Como el joven no conoce su propia edad en este mundo, Rosa se inventa algo que le parece adecuado. Con la inscripción terminada, Rosa le entrega el emblema de mercenario. Ella le explica que esto representa su estatus como mercenario, y le dice al joven que no lo pierda. Y el chico está encantado, y ya quiere saber qué tipo de trabajo puede aceptar desde el primer momento. Rosa entonces le muestra al bárbaro la lista de misiones que puede aceptar en ese momento. Y en cuanto ve la lista, su sonrisa desaparece por completo. Son misiones para principiantes, así que solo hay cosas simples como patrullar, recolectar plantas, limpiar un sótano, las alcantarillas y las calles. Conociendo el famoso orgullo de los bárbaros, Rosa empieza a temblar de miedo por haberlo insultado, pero aún así le dice que solo puede aceptar ese tipo de tareas por ahora debido a su rango inicial. Todavía aterrada, le explica que al completar misiones, subirá de rango. Pero antes de que termine su discurso ensayado, Catal elige una de las misiones. Para sorpresa de Rosa, nuestro héroe elige la misión de recolección de plantas. Tras revisar un par de veces para asegurarse de haber elegido la correcta, el joven dice que le parece bien. Catal le pregunta dónde necesita recolectar las hierbas, y la mujer le muestra la foto de una flor, diciéndole que es cerca de la aldea. Sin pensarlo 2 veces, nuestro chico toma la foto y se marcha a completar la tarea. Rosa se sorprende de lo extrañamente relajado que es el bárbaro. Catal sale por la puerta, y las 2 recepcionistas se quedan aliviadas y confundidas. En el bosque cerca de la ciudad, nuestro héroe encuentra las flores que buscaba. El papel dice que estas plantas son buenas para las heridas, y al chico le resultan extrañas. Dicho esto, se cambia de equipo para protegerse del sol, y comienza su primer trabajo como mercenario. Pasa casi 1 hora, y nuestro chico regresa con un saco lleno de las plantitas de la misión. Catal le pregunta si es suficiente, y Rosa le responde que es muchísimo, e incluso se pregunta si su objetivo era deforestar todo el campo. Lo que sorprende a la rubia recepcionista es que todas las plantas que recolectó están en perfectas condiciones, mientras que otros mercenarios suelen arrancarlas sin ningún cuidado. El bárbaro gris, bastante orgulloso, dice que se enorgullece de tener mano suave. La recompensa por la misión es una mísera moneda de plata, que apenas alcanza para comprar un pan duro. Aún así, es el primer dinero honesto que se gana trabajando hasta el momento, lo que llena al joven de orgullo. Catal pide otra misión, y Rosa no puede creer que este hombre esté contento con la miseria que le pagaron. El bárbaro gris le explica que quiere hacer todo el trabajo posible mientras haya luz del día. Rosa piensa que el bárbaro también es un rarito. Después de un rato, el héroe ya ha completado 3 misiones de limpieza y pide que la siguiente sea limpiar un almacén, lo que hace que Rosa piense que a este bárbaro realmente le gusta limpiar.
Él acepta la misión y poco después llega al almacén, presentándose para el trabajo de limpieza. La dueña del almacén se lleva un buen susto al principio, pero el héroe se presenta rápidamente ante ella. Limpiar el almacén fue sencillo para el hombre, que cargaba caja tras caja con total facilidad. Limpiar las calles también fue pan comido, al menos para ellos, porque el polvo que levantó, aun controlando su fuerza, era suficiente para matar a cualquiera. Quien espía las misiones del héroe es Cain, que no logra entender por qué se somete a esto. El legendario bárbaro es, como mínimo, sobrehumano, lo suficientemente poderoso como para alterar el equilibrio de todo un reino si quisiera, con solo alardear de su fuerza y exigir respeto. Y, sin embargo, ahí está, haciendo tareas simples, y ni siquiera de mala gana. El muchacho está trabajando y lo disfruta de verdad. El anciano no puede entender por qué este bárbaro es tan raro. Empieza el día siguiente, y tras estirarse, nuestro héroe ve la bolsita con dinero en la cabecera de su cama. Recuerda haberla recibido como recompensa el día anterior por haber completado 15 misiones. Rosa le entrega el dinero, y Catal le promete que volverá al día siguiente. Ahora, de vuelta al presente, es hora de comenzar su segundo día en la civilización. Vemos a un niño llorando en la calle y a un montón de ciudadanos conmocionados y asustados por el bárbaro gris. Nuestro héroe, por su parte, camina por ahí con bastante calma hasta que se topa con una librería más adelante. El timbre suena y la bibliotecaria, muy linda por cierto, le da la bienvenida, pero se sorprende al ver una montaña de músculos con aspecto aterrador que le pide leer algunos libros. Catal se pasa un buen rato muy entretenido leyendo en la biblioteca, mientras la bibliotecaria lo observa incrédula. Al anciano, que sigue espiándolo, también le parece bastante raro que un bárbaro, un grupo conocido por su ignorancia y brutalidad, se entretenga leyendo, e incluso se pregunta si los bárbaros de las tierras heladas serán más cultos que otros grupos. La otra posibilidad, más sencilla, es que este legendario bárbaro gris sea un sujeto muy particular. Nuestro héroe termina de leer un poco de historia y comprende que el imperio ganó la guerra. Recuerda a Melena, cuyo objetivo era venderle armas al reino que estaba en guerra contra el imperio. Solo que parece que el imperio ganó, volviéndose aún más poderoso y subyugando al reino de Barcon. El imperio también ha ido creciendo y expandiéndose agresivamente por casi la mitad del mundo conocido, como si quisiera devorarlo entero. Nuestro héroe piensa un poco en el objetivo del imperio, pero pronto lo deja a un lado para buscar algo más interesante para un fanático de la ficción y la fantasía como él, un libro sobre razas no humanas, ya que todas esas cosas fantásticas de las que era fan son reales en este mundo. También hay lugares especiales, como la Cueva Enana, que está repleta de minerales valiosos, la Cueva de Mantamia, el Valle de las Hadas, Pisarapia, la Ciudad Celestial de Lager María o el Territorio Sagrado, la Tierra Santa de todos los elfos. Desconocida para muchos, un objetivo para varios humanos y soberanos. Y al ver esto, nuestro chico se siente especial por tener la información y los medios para entrar en ese lugar. En ese momento, algo más despertó su curiosidad. ¿Existen otros lugares como las tierras heladas? Sí, hay tierras bastante similares, todas llamadas zonas demoníacas, conocidas por rechazar la presencia humana. Las principales áreas demoníacas son el bosque silencioso que vuelve las cosas inmóviles, el abismo que alberga el mal puro, las profundidades, que son el hogar de criaturas abisales, el vacío profundo, donde nada existe, y los campos de hielo. Estas zonas demoníacas son el hogar de aberraciones, que por alguna razón no pueden salir de ellas. Al saber esto, Catal se da cuenta de que este mundo es bastante grande, y le sorprende la existencia de otros lugares como ese. Poniéndose de pie, supone que ha aprendido todo lo que podía sobre el mundo allí, y agradece a la bibliotecaria por su ayuda antes de salir. Después de esta parada, se dirige al gremio de mercenarios para pedirle una misión a Rosa. La chica, aún un poco asustada, le entrega la nueva lista de misiones. Cain encuentra al chico extraño y decide confrontarlo directamente. El día pasa y es de noche otra vez. El bárbaro gris camina por la calle tras haber completado al menos una docena de misiones ese día. La recompensa es pequeña, pero él está satisfecho y ansioso por ser reconocido como un verdadero mercenario. Cain espera al héroe y lo intercepta en el camino en un callejón oscuro. Finalmente, Catal dice que sabía que el hombre lo había estado siguiendo todo el día y le pregunta qué quería. Mientras el arrugado señor de la espada está pensando en cómo fue descubierto, el bárbaro esconde su bolsa, creyendo que el hombre era un ladrón, confundiendo aún más al anciano maestro de armas, quien, al no responder, solo profundiza el malentendido para nuestro héroe. El anciano empieza a intentar explicarse, temiendo que, sin importar lo que diga, será difícil convencer a Catal. Para sorpresa de todos, Catal se da cuenta de que el ladrón es un anciano y dice: «Cielos, para que un anciano como él tenga que robar, la economía de este lugar debe ser muy triste», y decide derrotarlo y llevarlo ante la justicia para mejorar su historial. El anciano decide aprovechar el malentendido para tener la oportunidad de probar la fuerza del bárbaro y practicar. Y con eso, el bárbaro gris comienza a acercarse lentamente al problemático anciano hasta moverse más rápido de lo que el maestro de la espada puede seguir. La velocidad del hombre es sorprendente, y el anciano se asusta aún más cuando el gris se detiene a unos pocos centímetros de él y extiende la mano.
Al darse cuenta del peligro, Cain usa su aura para esquivar en el último segundo, lo que incluso sorprende a nuestro protagonista. El chico piensa que el anciano no está nada mal y parece emocionado por pelear, mientras que el propio señor de la espada se da cuenta de que, si sus reflejos hubieran sido un poco peores, habría sido atrapado por alguien sin una sola pizca de aura, lo que significa que la monstruosa velocidad del bárbaro proviene de su cuerpo musculoso, no del poder mágico. Ya que el riesgo se ha vuelto enorme, el anciano desiste de probar los límites del hombre y decide ir con todo en serio. El legendario bárbaro se queda en silencio y desaparece de su vista una vez más, agarrando al hombre antes de que pudiera siquiera reaccionar, incluso con una percepción aumentada. Catal aprieta la mano del anciano, quien siente como si su brazo estuviera atrapado en un deslizamiento de rocas. El poder del joven está a un nivel tan inmenso que no es posible competir con él. Y si ese es el caso, el anciano decide liberar todo el poder de su aura. Cadol siente el aura del anciano, quien se vuelve hacia el héroe y asesta un poderoso golpe para escapar. Con un poco de aura residual en su mano, lo único que piensa nuestro bárbaro es que los criminales de hoy en día son otra cosa, todavía creyendo que está lidiando con un criminal. El anciano se cubrió de un maná tan poderoso que solo la élite podría manejarlo. Y aún así, el héroe cree que es un vulgar matón callejero. El anciano curtido en batalla manifestó un golpe de maná capaz de cortar acero sólido como si fuera mantequilla, y el protagonista está completamente intacto, sin un rasguño. Cain está incrédulo de cómo el cuerpo de nuestro héroe puede estar tan blindado como para soportar estas manifestaciones sin ninguna protección. ¿Qué tal? Mientras tanto, ya quiere terminar el conflicto ahí mismo y dejarse de jueguecitos. El señor de la espada se prepara para desenvainar su hoja, y para sorpresa de absolutamente nadie. Ni siquiera tiene tiempo de intentarlo porque el héroe lo detiene con solo un dedo meñique y una sonrisa de se acabó, abuelo para desesperación del anciano. El anciano todavía intenta empujar, pero la espada no se mueve ni un centímetro. Con su otra mano acercándose rápidamente, el anciano se prepara para su propio fin. Un poco más tarde, ahí está nuestro héroe cargando al anciano sobre su hombro diciendo, ¡wow! Así que así es como es un criminal en un mundo de fantasía. El capitán de la guardia está pálido, incapaz de creer lo que está viendo. ¿Por qué demonios estaba allí el maestro de la espada Cain? Y peor, ¿el bárbaro realmente atacó a Sir Cain? Pero el mundo del pobre capitán colapsa cuando Catal explica que atrapó a un criminal, y pregunta todo inocente si entregarlo a la guardia contará para su historial de mercenario. Vaya, el guardia está más perdido que nada e intenta repetir la escena surrealista en su cabeza para ver si tiene sentido. El maestro de la espada Cain, un superhumano de primer nivel, fue capturado por un bárbaro de una manera bastante humillante. El guardia intenta explicar que el anciano no es un criminal, pero eso hace que el bárbaro gris piense que el capitán es un cómplice corrupto entonces. Excepto que el soldado junta los pies y rinde respeto al único e inigualable señor de la espada del reino de Geentra, el maestro de la espada Cain. Los engranajes comienzan a girar en la cabeza del bárbaro gris, y no entiende cómo alguien con un título tan elegante podría ser un criminal, e intenta explicarle al guardia que es imposible porque el anciano intentó robarle sus monedas de plata ganadas con tanto esfuerzo. El guardia explica que reconocería el rostro del hombre en cualquier lugar, y sin estar dispuesto a dejar ir esta captura, Catal pregunta si no podría ser algún tipo de magia de disfraz. El guardia dice que si alguien tuviera una magia tan poderosa, sería un maestro de la espada de todos modos. Y Catal pregunta si maestro de la espada resulta ser un título elegante para un criminal. Pero como no tiene absolutamente ningún sentido preguntar eso, nuestro héroe finalmente entiende que el hombre realmente es un maestro. El guardia promete informar sobre esta confusa situación al señor de la ciudad. En la mansión, el señor está aterrorizado por la noticia de que Cain perdió la pelea. En otro rincón del palacio, nuestro héroe se disculpa por no dejar que el anciano se explicara, y el viejo maestro de armas se disculpa por no decir nada en el momento. La vergüenza de la situación surrealista crea un ambiente tenso entre los dos. Y es en esta atmósfera que el señor entra en la habitación acompañado por el capitán de la guardia, incapaz de creer que el anciano perdería un duelo. Y eso solo puede significar que el poder del bárbaro está más allá del nivel de un señor de la espada. Ya se sabe que hay niveles de poder por encima de los señores de la espada, y dado que el viejo Cain recibió recientemente el título, todavía está en el extremo inferior de ese rango. Pero aún así, un maestro espadachín tiene que ganarse el título de señor de la espada, y un bárbaro lo derrotó, convirtiendo a nuestro héroe en una fuerza casi imparable. El señor hace una pequeña pausa y explica que los dejará solos a los dos para resolver el malentendido, y les pide que lo hablen entre ellos. La puerta se cierra, y aquel ambiente tenso de antes continúa. Los dos se miran en silencio. Para Cain, es humillante haber perdido de tan mala manera, y su orgullo está destrozado. Pero como quedarse en silencio no va a ayudar, se presenta como el maestro espadachín Cain. Catal pregunta si eso es un apellido o un título, y Cain le explica que, una vez que alcanzas el estatus de señor de la espada, los apellidos dejan de importar. El bárbaro pregunta si lo que el hombre usó en la pelea fue una técnica de maestro espadachín. Cain se da cuenta de lo que está hablando y exhibe el aura verdosa. Catal no había prestado mucha atención cuando pensó que era solo el truco de un criminal, pero ahora que sabe que es una habilidad de maestro, está interesado. El anciano cojeando le hace saber que esa es el aura, una representación física del poder arcano.
Asombrado, nuestro héroe recuerda la pelea y se sorprende al entender que lo que permitió al hombre escapar de él fue el aura. Emocionado, el bárbaro gris pregunta cómo usar el aura. En resumen, tienes que controlar tu energía arcana para manifestarla. Y es algo así como magia, una energía mística que puede manifestarse en diversas formas. Los espadachines usan el aura, mientras que los magos la manifiestan como maná. Después de entender esto, el bárbaro pidió aprender a usar este poder arcano porque todavía no entiende cómo funciona. Sin presiones, ¿verdad? Excepto que lo que confunde a Cain es, ¿este tipo realmente necesita ayuda? El bárbaro explica que no tiene habilidad ni técnica, solo sabe balancear sus brazos de un lado a otro, y eso es todo. Con un poco de su ego recuperado, Cain recuerda que ni siquiera pudo desenvainar su espada, y eso que es un maestro espadachín. Así que decide convertirse en el maestro del chico para lucir lo genial que es. Así que Cain acepta y explica que es un señor de la espada, y que sin su espada es solo la mitad de lo que normalmente sería. Sin darse cuenta de que estaba siendo insultante, nuestro héroe responde que notó que era patéticamente débil por no usar su espada, especialmente porque ser llamado un maestro espadachín débil de esa manera significaba que algo extraño estaba pasando, y todavía cree que el anciano habría ganado si hubiera usado su arma. El anciano, incluso viendo al joven ansioso por empezar, está preocupado por si su autoestima logrará sobrevivir a esto. Antes de reencarnar, nuestro protagonista aprendió esgrima. Pero ahora, lo que Cain domina es una verdadera técnica de espada de un mundo de fantasía con poder arcano y todo eso. Comienza el entrenamiento. El maestro espadachín Cain da ese discurso inicial, explicando que su técnica es una mezcla de realidad e ilusión, como lo que mostró en la pelea con el Caballero del Señor. K'tal recuerda que la espada parecía dividirse en 3 copias, pero todas parecían reales. Y eso es lo que significa manifestación física. Este tipo de poder es más una proeza de habilidad que de fuerza bruta, ya que el arte de la espada tiene que ver con fusionar el arma con el aura arcana, y solo quien lo domina por completo se convierte en un maestro espadachín. Para demostrarlo, Cain proyecta su aura en la espada y nuestro héroe se emociona mucho. La situación es bastante extraña para el anciano, enseñándole habilidades de espada a un bárbaro. Pero el maestro espadachín sigue explicando que la idea de la manifestación física de la realidad y la ilusión podría parecer un poco difícil de entender, así que es más fácil para él simplemente demostrarlo. Al controlar el aura a través de la espada, el suelo se rompe con el ataque, que luego se divide en 5 cortes similares tras el impacto. Este ataque deja al bárbaro bastante sorprendido, ya que los 5 ataques divididos avanzan y causan bastante daño contra el muro. El maestro explica que hay muchas técnicas capaces de crear ilusiones con aura, pero darles forma física es algo que solo un espadachín puede lograr. Y el joven recuerda la técnica que el hombre usó en la pelea, la cual era una técnica arcana. Pero K'tal interrumpe diciendo: creo que yo también puedo hacer eso, dejando al anciano sin palabras, ya que necesitó muchísimo entrenamiento para alcanzar este nivel, por lo que es imposible que alguien pudiera aprender y copiarlo solo con mirar, ¿verdad? Nuestro protagonista decide demostrar a qué se refería. Saca su hacha, se pone en posición y simplemente empieza a atacar múltiples puntos con una velocidad inmensa. Obviamente, esto no tiene nada que ver con el uso de aura. El hombre solo está blandiendo el hacha muy rápido hasta que logra replicar una versión pirata del ataque de 5 cuchillas usando pura velocidad y fuerza bruta. El impacto del ataque es explosivo y deja al maestro Cain sorprendido. Con el hacha humeante, nuestro héroe le pregunta al hombre qué tal lo hizo. Realmente se parecía al ataque ilusorio del anciano, pero ejecutado puramente con fuerza y velocidad sobrehumanas. El anciano responde que el joven logró una hazaña de fuerza, pero que le faltaba técnica, aunque el héroe explica que el resultado es el mismo y que funcionaría en una pelea real. Para el bárbaro, el resultado es lo único que importa. Y por mucho que tenga razón, esto es humillante para el anciano, pero no está dispuesto a darle la razón, y decide demostrar otra técnica, la separación corporal, proyectando copias en múltiples direcciones. Con esta técnica, la destrucción causada es inmensa, y el área alrededor de ambos se convierte en un cráter. El anciano explica que separar el cuerpo de esa manera requiere un control y dominio enormes sobre el aura, desafiando a nuestro héroe a copiarlo. Y, por supuesto, el bárbaro se pone en posición. Retrocede un poco del maestro y agarra su hacha. Replica la técnica abusando de su fuerza bruta y velocidad. Cain se queda atónito mientras el bárbaro genera un campo de viento y cortes que se convierte casi en un huracán de puro daño de área, causando bastante destrucción en la pobre arena. Después de eso, todavía tiene el descaro de preguntarle al pobre maestro, que yace incrédulo y sin una pizca de orgullo, ¿qué le pareció? Tras ver el trabajo de su vida y su técnica replicado sin siquiera usar aura, el hombre simplemente se queda sin palabras y sin orgullo. El anciano está destrozado, extremadamente molesto. Y para colmo, nuestro legendario bárbaro dice que es bastante frágil emocionalmente. Con calma, el bárbaro le explica que la habilidad del hombre es notable, mientras que lo único que hizo K'tal fue blandir su hacha muy rápido. Lo que el hombre demostró no fue solo una ilusión como la que hizo nuestro héroe, sino algo real. El resultado de un dominio que el bárbaro no cree poder alcanzar. Y en el fondo, el maestro sabe que tiene razón. Aún hay valor en la técnica. Convertir la ilusión en algo tangible es una hazaña exclusiva de Cain.
El problema no era la técnica, sino la velocidad monstruosamente anormal del bárbaro, que supera de lo que un humano debería ser capaz de hacer naturalmente. Sin embargo, interrumpiendo esta línea de pensamiento, nuestro héroe se muestra humilde y le pide aprender la verdadera técnica. Kane se disculpa por dejar que sus emociones se apoderaran de su juicio y se recompone, explicando que antes de la técnica, el joven necesita aprender a controlar el aura. Solo que incluso para controlar el aura, primero necesita entender lo arcano. Para ser un espadachín, brujo o mago, necesitas despertar lo arcano. La única excepción son aquellos con poder divino, como los paladines y clérigos. El poder divino es otorgado por los dioses, y no depende de la habilidad. Mientras que lo arcano es un poder misterioso que existe dentro de todos, la diferencia radica en cómo una persona usa ese poder. Así que la clave para usar el aura, el maná o controlar otros poderes del mundo de fantasía es entender lo arcano. Lo arcano tiene 5 categorías. La más básica es la percepción, la capacidad de sentir y entender lo arcano en sí. En otras palabras, no todo el mundo puede siquiera sentir lo arcano. Estos son los famosos de tercera clase. La capacidad de usar maná se divide en 5 niveles, siendo la tercera clase la más baja de todas. Nuestro héroe recuerda que Melena había dicho lo mismo en el carruaje hace años. Tercera clase, segunda clase, primera clase, sobrehumano y héroe. Ahora por fin, nuestro protagonista entendió a qué se refería en ese entonces. Kane añade que es solo una categoría conveniente, ya que dentro de una misma clase, la diferencia entre individuos puede ser bastante grande, y a veces la diferencia entre niveles no está clara. Terminada la explicación, el anciano decide comenzar el entrenamiento ejercitando la percepción arcana. El maestro le dice a Catal que cierre los ojos y expanda sus sentidos al máximo. Siente las hojas y el viento, el toque de la tierra, el balanceo de los árboles, y en medio de todo eso, una presencia única. El bárbaro incluso lo intenta, pero no parece ser capaz de sentir nada. Eso no es exactamente lo que el anciano esperaba escuchar, y creía que sería más fácil para alguien con la fuerza del gris. No es una regla estricta, pero aquellos que son fuertes, incluso sin maná, suelen sentir lo arcano más fácilmente, y tal vez sea algo relacionado con las tierras heladas. El bárbaro explica que ningún otro bárbaro que conozca parece haber sentido algo así alguna vez. Bueno, tampoco es que sentir lo arcano sea una hazaña sencilla. Así que al anciano se le ocurre la idea de canalizar un poco de energía hacia el renacido para abrir sus vías. En otras palabras, casi como una transfusión de aura, o al menos algo parecido. Emocionado, nuestro protagonista acepta de inmediato. El anciano se levanta y le pide al héroe que se relaje y concentre sus sentidos en su propio cuerpo mientras él hace la canalización. Kane queda impresionado por la dureza de sus músculos, que parecen casi roca sólida, como si la masa muscular se hubiera comprimido hasta volverse súper densa. El héroe le pregunta qué está pasando, y el anciano admite que se distrajo un poco, pero decide comenzar a guiar el flujo de aura. Le advierte a nuestro héroe que intentará encontrar la vía para despertar su maná interior, lo cual no debería ser muy difícil. Solo que, claramente, no iba a ser pan comido, y el hombre se asusta un poco al ser simplemente incapaz de encontrar la vía de maná dentro del héroe. En realidad, no es que no pueda encontrarla, simplemente no puede alcanzarla. Puede extender su aura tanto como lo intente, pero es como sumergirse en un inmenso vacío. No toca nada. Siente que si profundiza mucho más, será aplastado por la presión de ese vacío. Así que Kane se rinde diciendo que no va a funcionar. Por supuesto, cuando dice eso, nuestro héroe entiende que no tiene ningún talento para aprender esto, pero el anciano dice que no se trata de eso. Canalizar el aura no es suficiente. Necesita encontrar la vía interior y despertar el poder latente. El problema en este caso es que el anciano simplemente no puede encontrar esa vía. Nuestro bárbaro casi se desanima, creyendo que ni siquiera podrá sentir nunca lo arcano, aunque no es exactamente así. El maestro explica que simplemente ni siquiera puede confirmar si el joven tiene o no una vía de maná, porque su cuerpo no es natural. La densidad es demasiado grande para que el aura de Kane penetre muy adentro de él, como un escudo que interfiere con el maná, ya que ni siquiera un maestro espadachín puede ayudarlo. Catal comienza a perder la esperanza, creyendo que nunca despertará su poder arcano, aunque Kane no puede confirmar si esa vía existe o no en el héroe. Para el anciano, nuestro protagonista podría buscar a un maestro más hábil o visitar la Torre de Magos, antes de disculparse por no poder ayudarlo. Al menos todavía hay esperanza, y el joven se aferra a eso por ahora. El bárbaro se lo agradece. Al menos aprendió mucho del hombre. Kane ya ha conocido a algunos bárbaros, pero todos eran incontrolables, saqueaban y vivían violentamente. Pero nuestro protagonista es diferente, y por eso, Kane le pregunta si alguna vez ha pensado en unirse al reino. El hombre explica que si el bárbaro gris jurara lealtad al reino, recibiría un rango, y con su fuerza, ascendería muy rápido. El maestro incluso se ofrece a ser su patrocinador. Nuestro héroe se niega porque no quiere estar atado a un solo lugar. Si el bárbaro jurara lealtad, tendrían el poder para derrocar el control del imperio. Kane le pregunta si ni siquiera un título nobiliario tienta al joven, excepto que lo que nuestro protagonista realmente quiere es ser libre. Así que está bien. El maestro acepta la decisión del chico. Aunque rechaza la oferta, el bárbaro gris le agradece al maestro por toda su amabilidad.
Pensativo, el maestro de la espada camina por los pasillos creyendo que la idea de tener algún control sobre Ketal, un bárbaro que actúa por su cuenta, es imposible. Incluso podría trabajar con otros, pero tiene sus propios pensamientos. Lo que lo hace más peligroso es no saber exactamente qué pasa por su cabeza, siendo un ser que proviene de una zona demoníaca. Suspirando, Kane se pregunta qué tenía en la cabeza el emperador loco cuando intentó conquistar las llanuras heladas. El maestro va a hablar con el señor, y parece que el emperador actual realmente quiere conquistar las tierras heladas. Kane le explica que la gente está muriendo en nombre de misiones de reconocimiento, y que la situación es grave. El maestro dice que no entiende muy bien por qué querrían dominar las zonas demoníacas cuando ni siquiera han dominado todo el mundo humano. Y el señor se da cuenta de que es solo cuestión de tiempo antes de que estas tierras también sean llamadas para esas misiones, y necesitan prepararse. El mundo se está volviendo loco. Y para empeorar las cosas, al emperador se le han soltado un par de tornillos. El señor se sobresalta. Algo que dijo Kane le hizo darse cuenta de algo. Los rumores podrían ser ciertos. Los demonios han empezado a hacer de las suyas. Las fugas de demonios no son normales. Y aunque todavía no hay nada confirmado, parece que la contaminación de las zonas demoníacas se está extendiendo, lo que significa que algo está pasando. Y sea lo que sea, podría poner en riesgo a la humanidad. Excepto que, tal vez, de todo lo raro que está pasando, quizás lo más extraño de todo sea nuestro bárbaro entre ellos. Kane le pregunta al noble qué piensa de eso, y el señor se conforma con que al menos el bárbaro gris no sea un enemigo, pero no hay nada más que puedan saber más allá de eso. Al día siguiente, nuestro héroe va caminando por la ciudad. Y desgraciadamente, parece que todos todavía le tienen miedo, escondiéndose o alejándose cada vez que pasa por ahí. Al notar esta situación, piensa que podría ser por su ropa. Tal vez da miedo porque no lleva ropa civilizada. Dado que ese es el caso, es hora de conseguirle ropa nueva al bárbaro gris. La sastrería tiene ropa y telas de primera calidad. Nuestro héroe atraviesa la puerta y el sastre se lleva un buen susto con una montaña de músculos frente a él, pidiendo comprar ropa. El hombre se disculpa, pero explica que no tiene nada lo suficientemente grande para el joven, a menos que sea un pedido personalizado. Ketal se emociona bastante con la idea y acepta que le hagan algo a medida. El hombre le avisa que se pondrá en contacto cuando esté lista mientras se prepara mentalmente para morir violentamente en caso de que no haga ropa que le guste al joven. Como la ropa aún tardará un rato en estar lista, nuestro héroe se dirige al gremio. Pero en el camino, encuentra una joya azulada en el suelo y la recoge. Podría ser una piedra preciosa, y muy bonita por cierto, que incluso parecía tener un océano en su interior. Lo deja a un lado por ahora, y decide que preguntará por ella en el gremio más tarde. Adentro, el joven le pregunta a Rosa si sabe qué es esa piedra que encontró en la calle, ya que no parece una piedra normal. La chica empieza a examinarla. La superficie de la piedra es suave, y parece haber sido cortada y pulida. Mientras busca algún nombre o marca, el brillo de la piedra parece poner a la chica en trance, dejándola con un aspecto bastante extraño. Por suerte para Rosa, nuestro héroe chasquea los dedos sacándola del trance, y ella queda un poco aturdida por lo ocurrido. Ketal le pregunta si está bien, y ella responde que parecía estar en trance por la esfera, pero pide dejarlo pasar por ahora. La chica explica que el orbe es raro y parece emanar una energía extraña. El bárbaro descarta la tasación y explica que parte de la diversión será investigarlo, él mismo antes de pedir la lista de misiones del día. Rosa le entrega una lista de tareas sencillas y nuestro chico parece satisfecho. Cae la noche y este fue otro día satisfactorio y honesto para él. Pero, al fin y al cabo, el orbe sigue siendo curioso. Rosa realmente parecía estar en trance, así que algo está pasando ahí. Concentrándose un poco, Ketal logra escuchar una voz proveniente del orbe que lo llama. Ketal se encuentra dentro de su propia mente, escuchando la llamada de la piedra, que convenientemente proyecta un mapa para él. De vuelta en su habitación, como el joven no tiene nada mejor que hacer, decide seguir el mapa. El chico sigue la voz mientras se queja de que el ven a mí se repita infinitamente en su cabeza. Después de caminar un poco, se topa con algo, una cueva que emana una energía siniestra. Claramente no es una trampa. Al entrar, una criatura percibe la presencia del héroe. Ketal pregunta dónde está el cuerpo detrás de la voz en la joya. La criatura observa al bárbaro desde la distancia, emocionada por otro sacrificio que entra para servir de ofrenda. Parece que este esqueleto con túnicas mágicas ya se ha cobrado 10 víctimas con este método, y todo indica que busca una resurrección completa. En la era de la Gran Guerra, un mago malvado manipuló a reyes y movió los hilos de la historia hasta que fue cazado por héroes por sus malévolas acciones. El problema es que el mago ya había transferido su alma a un tótem, lo que significa que se convirtió en un lich, seres que son inmortales hasta que se destruye el objeto que contiene su alma. Pero como nadie quiere ser puro hueso para siempre, el lich planeó su resurrección. Y como necesitaba sacrificios para revivir, eligió una pequeña ciudad y comenzó a atraer sacrificios gradualmente. Los sacrificios se ofrecen al núcleo de maná para revivirlo y conquistar el mundo una vez más. El lich parece confundido por la presencia del bárbaro. Eligió un lugar remoto para poder aumentar su poder en secreto. Teniendo en cuenta que la ciudad es pequeña y está lejos, es inusual que el lich vea a un bárbaro, pero es aún mejor. Una ofrenda más grande vendrá muy bien. Según el esqueleto, el orbe solo atrae a aquellos que aún no han despertado a lo arcano.
Así que para el monstruo, el bárbaro es solo una persona ordinaria, aunque parezca no verse afectado. Totalmente en pose de villano, el Lich llama al héroe. Nuestro héroe está frente a una gran puerta, y cuando entra, se encuentra cara a cara con ese esqueleto de ojos azules que brillan como arenas, una capa de mago gigante y un bastón bastante genial esperándolo. El héroe está encantado, viendo a un Lich de verdad. Solo los magos que llegan al extremo se convierten en liches. Este es uno de los tipos de villanos más duros en los mundos de fantasía. El monstruo le pregunta al chico qué es y cómo es que el orbe no lo atrajo. Con esta pregunta, nuestro héroe se da cuenta de que así es como la criatura ha estado consiguiendo a sus víctimas. El Lich está confundido. Como no siente ningún poder arcano en el chico, puede que esté usando un equipo de protección mental lo suficientemente fuerte como para bloquear los sentidos del Lich, excepto que el bárbaro no está usando nada en absoluto. Apenas lleva ropa encima, pero el Lich no se cree eso. Y dice que si el héroe hubiera caído en el hechizo, habría tenido una muerte más pacífica. Y mientras transforma los huesos de las víctimas en esqueletos, el monstruo promete humillar al legendario bárbaro y envía a sus secuaces a avanzar. Y los esqueletos cargan para atacar, pero nuestro héroe entiende lo que está pasando. Y justo cuando uno de los no muertos se prepara para atacar, el bárbaro solo le da una bofetada y disuelve al monstruo. El Lich incluso se sorprende, pero el gris solo se está quejando de que las bestias son demasiado frágiles. Con su ego herido, el mago no muerto levanta a algunos más y les dice que le arranquen los brazos y las piernas, pero que lo mantengan vivo para que sirva de sacrificio. Pero dado que un esqueleto no funcionó, enviar más tampoco iba a funcionar. Y de un solo golpe, ahí va otro monstruo y luego otro. Un tercero se lleva una patada para variar un poco, y un último es arrojado al suelo. La boca de Lich se abre tanto por la sorpresa que lo único que falta es que su mandíbula golpee el suelo. ¿Qué tal recordó el consejo de Kai'San de que si atacas y destruyes la cabeza, los monstruos caen? Sinceramente, el legendario bárbaro está decepcionado. Pensó que el Lich al menos invocaría a no muertos o a caballeros esqueleto más fuertes, pero puros esqueletitos básicos es una estafa. Con su orgullo herido, el Lich dice que ya no será amable e invoca a un caballero esqueleto, el cual es un personaje repetido para nuestro héroe, a quien le parece interesante ver a otro en una situación como esta. Como la armadura y el origen son diferentes, a Catal le parece que podría ser interesante. El Lich da la orden, y el caballero esqueleto carga hacia adelante, excepto que nuestro héroe solo está emocionado por ver de qué es capaz un caballero creado por un Lich. El caballero esqueleto carga, atacando con un movimiento de espada, el cual nuestro héroe esquiva y contraataca con un puñetazo en lo que sería su estómago si un esqueleto lo tuviera. La criatura sale despedida muy lejos, provocando una explosión de impacto bastante grande. Para nuestra sorpresa, no murió de un solo golpe, y del humo sale el esqueleto, con su armadura agrietada. Pero tan vivo como puede estar un esqueleto, demostrando que es un poco más resistente que los demás. El Lich le ordena liberar su maná, y uno de los monstruos comienza a avanzar cubierto de maná hacia nuestro héroe. El esqueleto avanza desesperadamente, acercándose cubierto de maná, excepto que el bárbaro gris solo aprieta el puño y le da un puñetazo directo al cráneo del caballero esqueleto, lanzándolo muy lejos en otro impacto destructivo. Ahora el Lich por fin se ha dado cuenta del aprieto en el que se encuentra. El caballero esqueleto era inusual, pero al final, el resultado fue el mismo. Nuestro protagonista se acerca al Lich, preguntándole si el mago ya ha terminado. La criatura se pregunta quién es, ya que el chico no parecía tener ningún poder arcano despertado, ni ningún artefacto para ocultarlo o protegerlo. El hombre derrotó al caballero esqueleto y se protegió de su influencia con pura fuerza bruta. Dándose cuenta de que eso debería ser imposible, el Lich admite que el bárbaro es especial. Y debido a eso, la criatura decide luchar cara a cara. Y esparciendo un aura negra por toda la habitación, el mago nigromante dice que será un honor para nuestro héroe. La oscuridad se esparce alrededor del joven, sumergiendo toda la habitación en las sombras. Comenzando con los juegos mentales, el Lich le pregunta si el bárbaro tiene miedo, y dice que ese es el precio por la invasión del héroe. Solo que Catal le responde que únicamente apareció por el orbe que lo llamó, y le preguntó si el grandulón no había esparcido esas esferas para atraer a la gente. Así que es verdad. Si no fuera por los orbes, nadie habría sido sacrificado, y nuestro héroe tampoco habría entrado allí. Así que esto no es realmente una invasión. El Lich perdió ese argumento, pero le dice al bárbaro que se calle, diciendo que es Cardos Brinulus Queses, un mago supremo que llevó a 5 reinos a la ruina, y todas esas tonterías de villano. Pero lo que sorprende al bárbaro es la cantidad de apellidos que tiene la gente en este mundo, mientras recuerda el larguísimo nombre de la reina elfa. Invocando un poder oscuro de su bastón para disparar, el Lich dice que el héroe será la piedra angular del renacimiento del mago. La ráfaga gira de manera hipnótica, atrayendo la atención de Catal. La magia de este Lich controla las emociones humanas, atrapando a las víctimas en un estado mental destrozado, por lo que la criatura cree que el protagonista de la historia no tiene ninguna posibilidad. El monstruo ya está pensando en qué hacer con el héroe, y quiere estudiar al joven. Para descubrir el origen de sus impresionantes defensas, y chasqueando los dedos, invoca a más esqueletos para capturar vivo al gris.
Solo que, cuando el esqueleto avanza, nuestro héroe demuestra que no estaba para nada paralizado y patea a la cosa muy lejos como si fuera una pelota de fútbol, eliminando al monstruo y causando un inmenso terror en su corazón. Al ver la destrucción causada, el Lich no entiende nada. ¿No funcionó el hechizo de control mental? Catal pregunta si el ataque de Lich era de verdad solo para quedarse ahí sin hacer nada, enviando pequeños esqueletos de nuevo, porque eso es bastante aburrido. Otro golpe al orgullo del gran mago no muerto. Los humanos se dejan llevar por el corazón y las emociones. Por mucho que lo intenten, en el fondo, todos cargan con negatividad. Así que no debería ser posible resistir la magia de control emocional. Pero el bárbaro es diferente. Y además de seguir de pie, incluso pregunta si el Lich no puede usar un poder más genial como una bola de fuego, misiles mágicos, Sectum Sempra, excepto que el mago ya está harto e invoca magia de alto calibre. El Lich crea un orbe de oscuridad y ordena que esta magia devore toda la luz y sumerja al mundo en la oscuridad. Maldita sea. Por fin, Catal está emocionado. Un hechizo genial contra el que luchar. Con una mano esquelética gigante y un efecto visual bastante genial, el Lich ordena que nuestro héroe sea consumido mientras la oscuridad avanza sobre el bárbaro con un chorro sombrío de destrucción. Triunfante, el mago caído con el nombre gigante que el escritor ya ha olvidado, canta victoria, dejando salir una risa malvada y se atraganta, diciendo que esta vez se excedió, y terminó usando demasiado del maná que mantenía unido su cuerpo. Solo que, dado que no habría más historia si el villano ganara aquí, por supuesto, el bárbaro sigue de pie, y es aún peor para el pobre Lich. Está completamente intacto, preguntando si eso era todo lo que el no muerto tenía para mostrar. Ahora casi sin maná, el Lich está atónito de que ni siquiera eso haya funcionado. El hechizo que el Lich usó ahí era la cúspide del control emocional, hecho para destrozar la mente incluso del héroe más fuerte. Catal incluso comenta que la magia parecía impresionante, pero no sintió nada de ella. Para darles a los huesos del Lich un buen sudor frío, el legendario bárbaro gris saca su hacha y dice: «Pero si ese es el final de tu pequeño espectáculo, creo que ahora es mi turno». La gran calavera perdió totalmente la cabeza y unió los hilos de la manera más absurda posible, diciendo que ahora lo entendía todo, lo cual deja al protagonista bastante confundido. El Lich explica que ahora entiende que nuestro héroe apareció sabiendo de antemano quién era el monstruo. Y eso solo puede significar una cosa, que el imperio estaba muerto de miedo por la resurrección del monstruo hasta el punto de descubrir su escondite. Riendo a carcajadas, el Lich dice que no importa lo listos que sean, de todas formas resurgirá para gobernar la tierra. En la cabeza del villano, todo tiene sentido. El imperio es conocido como la patria de héroes y talentos notables. Así que el imperio debe haber creado a nuestro bárbaro gris como el asesino perfecto hecho solo para matar al Lich. ¿Narcisista? Para nada. Aún así, el monstruo le advierte que va a matar al héroe y a dominar el imperio. Catal no entiende ni una sola palabra de la criatura, y no es por su falta de labios. Es simplemente una falta total de coherencia. Una ánfora mágica aparece, brillando de azul con la magia del Lich. La idea del villano ahora es tomar el cuerpo del bárbaro para sí mismo, devorando su mente. La desventaja es que la criatura tendrá que vivir en ese cuerpo para siempre, a menos que vuelva a convertirse en un Lich. Pero no veía otra opción. Solo que, dentro de la cabeza de Catal, el Lich nota algo extraño. El mundo mental de nuestro héroe ejerce una presión tan inmensa que el villano siente que su propia mente colapsa. Ahora, sus delirios de grandeza se desvanecen al descubrir que ese hombre nunca fue un asesino enviado por el imperio, simplemente porque nadie habría tenido la capacidad de crear algo como nuestro protagonista. Dándose cuenta de que nunca sería capaz de apoderarse de la mente de Catal, el Lich, al desaparecer, tiene como últimas palabras un confuso y honesto lamento. Y en el exterior, el bárbaro está igual de confundido, ya que, desde el propio punto de vista de Catal, el Lich hizo algún tipo de magia sobre sí mismo y simplemente cayó de bruces al suelo. El legendario bárbaro está un poco decepcionado. La magia oscura de la criatura era genial, pero se suponía que un Lich era una especie de forma final de un mago loco. Mirando la vasija en el suelo, Catal simplemente acepta que los Liches de este mundo de fantasía son un poco débiles, sinceramente. El bárbaro considera esto como si acabara de superar una mazmorra y agarra el bastón del mago, pensando que si usa el objeto, tal vez él también podría lanzar hechizos. Luego saca la joya azul, y por su expresión, parece que fue por accidente, y se la guarda en el bolsillo antes de pensar que si le pertenecía a un Lich, tal vez el ánfora que invocó sea el recipiente del alma del mago. Así que decide llevarle la vasija a Rosa para que la analice y echa un vistazo alrededor buscando cualquier cosa remotamente sospechosa antes de abandonar el lugar. Nuestro héroe no tarda mucho en encontrar un extraño sello flotante lleno de un aura oscura, y cree que es una habitación secreta. Con un solo dedo, ya rompe el sello, demostrando que tenía razón sobre el lugar. No era solo una habitación secreta común, porque estaba llena de personas encarceladas. Esta era la sala de las víctimas para el sacrificio del Lich. El cerebro simple del bárbaro no entiende del todo, pero avanza por la habitación secreta, preguntándose quiénes son estas personas. Todos allí parecían estar en un trance completo. Sin saber qué hacer, el héroe decide volver a la ciudad, ya que si explica todo, probablemente enviarán a alguien capaz de ayudar a esta gente.
Estamos de vuelta en el gremio de mercenarios, con el bárbaro trayendo los objetos para que Rosa los evalúe. La chica está sorprendida por el regreso del héroe, que fue antes de lo esperado, y parece tenerle mucho menos miedo ya. Catal explica que tuvo que lidiar con algo, dejando a la recepcionista un poco confundida. El bárbaro le explica todo lo que pasó desde que encontró el orbe ayer. Rosa cree que es una broma, especialmente porque no tendría sentido que uno de los 5 liches del mundo estuviera en un pueblo tan remoto. Solo que nuestro héroe pone el ánfora sobre la mesa y dice que parecía ser la filacteria de la entidad, pidiéndole que la evalúe. Después de eso, Rosa por fin lo entiende. El bárbaro no estaba bromeando. Mientras ella procesa la historia, Catal explica que había gente atrapada allí. No pudo sacarlos de ese lugar, ya que sus mentes parecían rotas. Así que quería que el gremio enviara a alguien a examinarlos. La mujer une los hilos. Últimamente ha habido desapariciones, pero nadie podía encontrar ninguna pista real al respecto. Así que tendría sentido que esto fuera obra de un lich. Ahora, entendiendo la urgencia de la situación, Rosa dice que va a contactar a alguien de inmediato. El pobre capitán de la guardia entra al gremio un rato después, y Catal saluda al hombre, de manera muy dulce y amigable. El bárbaro dice que ya se encargó del lich, para que el soldado pueda descansar un poco y le explica la situación. El capitán de la guardia reconoció el nombre gigante del lich, y nuestro héroe le pregunta si reconoció al lich por su nombre. Y parece que es bastante obvio que sí. El guardia dice que Cardos fue un hombre que cambió el curso del mundo, creando magia capaz de manipular las emociones. Él usó eso para manipular reyes y traer la ruina al mundo. El guardia pregunta si este mago realmente regresó como un lich, y nuestro chico responde que sí, pero que la criatura no era tan impresionante, y, al final, terminó autodestruyéndose. La historia no tiene mucho sentido, así que el capitán de la guardia pide una mejor explicación. El problema es que, en la cabecita del bárbaro, eso fue realmente todo lo que pasó. Sin saber qué decir al respecto, el guardia se da vuelta y le dice que espere, que va a informarle al señor. La noticia sorprende a Barkan, quien pregunta si no era otro tipo de monstruo, excepto que el guardia explica que, según lo que dijeron las personas rescatadas, realmente era un lich. Y todavía está la filacteria, el recipiente de almas del que se habló, para demostrarlo. Con esta noticia, el imperio podría tomar medidas y enviar investigadores en cualquier momento, y en el peor momento posible, ya que el maestro Kane está fuera del estado. Las cosas no pintan bien para el noble, quien ordena los preparativos para enviar un mensaje a la capital. A pesar del dolor de cabeza, Barkan cree que al menos tienen suerte porque fue el bárbaro quien lo encontró. De lo contrario, las cosas podrían ser aún peores. El lich probablemente se estaba preparando para renacer, por lo que estaba en unas condiciones muy específicas. Aún así, fue una hazaña notable, y deciden recompensar a Catal de alguna manera. La parte difícil podría ser encontrar algo digno de la hazaña. Al día siguiente, tan pronto como sale el sol, alguien llama al señor, haciéndole saber que está despierto y deja entrar a los sirvientes. Excepto que quien entra corriendo es una sirvienta, anunciando que Aquas, una inquisidora del dios del sol, ha llegado al estado de Barkan. El señor se viste a toda prisa, pareciendo bastante desesperado hasta que ve a la linda inquisidora. Después de un rato, Aquas y Barkan toman asiento. Barkan se presenta y le agradece la visita. Aquas, la inquisidora del dios del sol, también se presenta. Esta mujer no es una inquisidora por nada. Decapitó a 7 guerreros que vendieron sus almas a los demonios. Es una inquisidora poderosa, tanto que incluso el propio imperio se somete a la Iglesia del Sol. La chica tiene mucho más poder que cualquier señor ordinario. Aquas explica que han estado pasando muchas cosas en el estado de Barkin recientemente. El noble se siente aliviado de que no tenga nada que ver con el lich, y decide simplemente decir que tuvieron un pequeño problema en el calabozo cercano, pero que ya se resolvió. Antes de preguntar el motivo de la visita de la inquisidora, quien vino a hablar sobre las predicciones de un oráculo divino. Excepto que, antes de hablar sobre la predicción, le pide al hombre que le cuente más sobre lo que ha estado sucediendo en el estado, para desesperación de Barkin, quien, sin otra opción, le cuenta todo. Las historias sorprenden incluso a Aquas. Un bárbaro había derrotado a un lich, que probablemente era el infame Carton Brunulus-Queses. La chica, atónita, pide confirmación, y el señor pone la filacteria sobre la mesa. La inquisidora está aterrorizada, pensando en qué diablos pasó en este estado. Sosteniendo el amuleto del dios del sol, Aquas pide saber si este bárbaro todavía está en el territorio de Barkin. El señor explica que sí, Catal ha estado viviendo en el territorio. Para la chica, la existencia del bárbaro legendario ya parece imposible, excepto que el señor explica que es muy posible. El bárbaro incluso ya se ha enfrentado y derrotado al mismísimo maestro de la espada Kane. Al darse cuenta del poder del hombre, la discípula del sol pregunta por la tribu de origen del bárbaro, y Barkin dice que Catal afirma venir de las tierras heladas. Como las tierras son una zona demoníaca, es aún más difícil para Aquas creer que cualquier ser de ese lugar pueda ser capaz de salir al mundo, y eso la convence de que esta podría ser la verdadera razón de su visita al territorio. Pregunta por el bárbaro y pide conocerlo personalmente. En su habitación de la posada, nuestro héroe se pregunta cómo va a usar la joya azul que tomó del bastón del lich, y decide simplemente preguntarle a algún mago sobre ella en el futuro. Mirando afuera, se da cuenta de que es casi la hora de irse, ya que, más temprano, el capitán de la guardia le pidió una reunión en la iglesia.
El soldado también le pidió al bárbaro que fuera respetuoso, pero Catal le dice al hombre que no se preocupe. Después de un rato, el bárbaro se presenta ante el soldado listo para salir y conocer a la inquisidora. En este mundo de fantasía, hay varios dioses que pueden otorgar poder e incluso encarnar. Aquí, las iglesias sirven para reunir a sus siervos. Cuando nuestro héroe llega, queda maravillado por la hermosa y pequeña iglesia hecha de ladrillos blancos con detalles amarillos. El guardia explica que pronto vendrá alguien a acompañarlo, y las puertas se abren revelando que el interior de la iglesia es bastante hermoso. 3 monjas del dios del sol aparecen para guiar a Catal hasta la inquisidora Aquas. La chica no pierde el tiempo, saluda a nuestro protagonista y se presenta como la inquisidora del dios del sol, Aquas. Nuestro bárbaro gris también se presenta, sorprendido de que la inquisidora sea tan joven, pero confiado en sus habilidades. Aquas, por su parte, intenta entender la sonrisa del joven, quien va directo al grano y pregunta por qué fue convocado. La mujer le explica que se trata del incidente con el Lich. Cardos era un hombre terrible que cometió enormes atrocidades en todo el mundo. Se convirtió en un Lich y solo los héroes lograron detenerlo. Catal explica que escuchó a todos decir eso, pero el Cardos al que se enfrentó era débil, frágil y se autodestruyó. El bárbaro dice que tal vez ella no le crea, y lamentablemente, solo tiene su propia palabra para ofrecer. La inquisidora dice que, si el asunto se trata de confiar en su palabra, le pide permiso al joven para que el dios del sol sea testigo de su conversación. Básicamente, la deidad observará y actuará como un detector de mentiras divino. Aquas dice que si se siente incómodo, puede negarse, excepto que a Catal no le importa en absoluto, sobre todo porque no quiere perder la oportunidad de experimentar el poder divino y practicar. El entusiasmo del hombre sorprende a la inquisidora, quien pregunta si eso no lo hace sentir incómodo. Pero para el joven, no hay nada incómodo en que una deidad lo observe, ya que no tiene nada que ocultar, especialmente porque no ha mentido sobre lo que pasó. Así que la inquisidora comienza su oración pidiendo la mirada atenta del sol sobre ellos y que revele mentiras y falsedades. Una luz divina baña la iglesia e ilumina toda la habitación, sorprendiendo al bárbaro, quien puede sentir la presencia junto a la luz. Lo que siente es un ser tan colosal, que es incluso difícil de explicar. Excepto que la emoción que siente provenir de la deidad es pura confusión. Los dos todavía están bajo el resplandor, y Aquas no percibe ninguna reacción divina aún, así que decide comenzar el interrogatorio. La inquisidora explica que, dentro del pilar de luz, no se permite la falsedad. Catal entiende y acepta. La conversación comienza bajo la mirada del dios del sol. Catal responde a todas las preguntas sobre el encuentro con el Lich en el calabozo, y no hay ninguna reacción negativa, lo que significa que todo es verdad. En su cabeza, nuestro héroe simplemente tuvo suerte de que Cartos probablemente se estaba preparando para su resurrección, lo que lo dejó debilitado e incapaz de usar toda su magia contra el bárbaro. Catal le pregunta si todavía tiene alguna duda, y la chica dice que no, dándole las gracias y disculpándose si pareció grosera. Pero nuestro héroe simplemente estaba feliz de sentir el poder divino. Aquas decide hacerle al joven una pregunta más personal. Quiere saber si realmente vino de las tierras heladas. Dado que no es exactamente un secreto, Catal simplemente dice que sí, lo que hace que la chica se dé cuenta de que él es el bárbaro gris de las leyendas del emperador loco. Pero nuestro protagonista la sorprende al querer preguntar algo también. El chico le pregunta por qué terminó allí, y ella le explica que tenía un asunto personal. Catal quiere saber si ese asunto tenía que ver con confirmar si él era algún ser profano. Aquas intenta evadir la pregunta, pero nuestro héroe le explica que es bastante improbable que una deidad aparezca solo para servir como un detector de mentiras sagrado, así que debe ser algo especial. Como los dos todavía están bajo la luz divina, la inquisidora tampoco puede mentir. Así que lo confirma, pero explica que no es como si él fuera el objetivo desde el principio. Hubo una revelación del oráculo divino, y cuando Aquas llegó al dominio, decidió probar si nuestro héroe era el sujeto de esa revelación. De manera honorable, la chica se disculpa por ocultarle sus verdaderas intenciones al héroe, a quien le parece bien, ya que también le pareció todo esto bastante interesante, y pide hacer una última pregunta. Catal quiere saber cuál fue la revelación divina. Dada la situación de la inquisidora, ella decide contárselo y explicarle algo que ningún lector puede saber aún, para mantener el misterio de la historia. Un rato después, Barkin va a ver a la inquisidora. El señor dice que parece insegura, y la chica le explica que conoció al bárbaro, pero que solo salió de la reunión más confundida de lo que entró. Nuestro héroe realmente vino de las tierras heladas. Aunque no supo mucho del lugar, pudo confirmar que él venía de allí. Lord Barkin advierte que, si esta verdad se difunde, mucha gente podría querer explorar los campos nevados, incluido el emperador, lo cual sería un caos. La chica le dice a Luke Barkin que no se preocupe tanto. La Iglesia del Sol se encargará del emperador y mantendrá en secreto el origen de los bárbaros. El señor se pregunta si todos los bárbaros del desierto de hielo son como nuestro héroe, pero la mujer dice que no, o de lo contrario habrían conquistado el mundo hace mucho tiempo. Hay otros bárbaros en el mundo. Son buenos luchadores, pero un poco ingenuos. Pero si otros tan poderosos como nuestro héroe también fueran igual de inteligentes, la situación sería caótica. Barkin comenta que, en efecto, el rey bárbaro parece ser muy diferente, ya que posee tanto inteligencia como fuerza. Aquas solo conoció al rey una vez, pero confirma que es diferente. Barkin cree que sería todo un espectáculo que ambos se conocieran, pero ella no está de acuerdo.
Básicamente, los bárbaros no suelen llevarse bien con los siervos de los dioses. Así que el hecho de que el poder de un bárbaro crezca tanto es un asunto grave para la inquisidora. Barkin le pregunta si necesitaba verlo a solas por la revelación, pero ella le explica que solo necesitaba confirmar si nuestro héroe era 100% humano o algo que se hacía pasar por uno. Y justo cuando está a punto de hablarle de la revelación al Lord, el autor de la historia nos la vuelve a ocultar. Pero a juzgar por la cara del Lord, es algo intenso. Barkin invita a nuestro héroe a tomar el té y le pregunta si le va bien. Catal le explica que vive bastante bien, gracias al noble, y quiere saber por qué lo han mandado a llamar ahora. El Lord tiene algo que informarle, pero primero, le agradece por haberse encargado del Lich, diciendo que habría sido una catástrofe sin el héroe, y se disculpa, pero explica que la hazaña del bárbaro no puede hacerse pública. Si esta hazaña llega a oídos del emperador, es probable que decida actuar. A Catal no le importa de una forma u otra, pero el Lord explica que al menos ha preparado una recompensa por salvar la región. Frente al chico, uno de los sirvientes del Lord deja una bolsa de cuero. Luke le explica que no es una simple bolsa de cuero. Catal coge la bolsa, y el hombre le dice que la abra. En resumen, es un artefacto creado para almacenar varios objetos en una dimensión de bolsillo. El bárbaro se sorprende, ya que es un artefacto mágico, el primero que ve en su vida. Según el Lord, incluso los objetos más grandes que la abertura de la bolsa pueden guardarse dentro. Al escuchar eso, el bárbaro decide probarla con su hacha de inmediato. Y aunque no parece que vaya a caber, el objeto es succionado al instante. Para volver a sacar el hacha, solo tiene que meter la mano en la bolsa y pensar en el objeto. Catal está muy feliz con el regalo. El Lord se siente más aliviado al ver la alegría casi infantil del chico con su regalo. Ahora, en la mente del Lord, el asunto que todavía le preocupa son las fronteras. Seres de las zonas demoníacas escapan como si algo anduviera mal en el mundo, y todo parece estar conectado a la revelación. Ahora, por fin, vamos a descubrir lo que dijo el oráculo. Básicamente, un gran mal va a descender sobre la tierra y se esparcirá por todo el mundo. El territorio de Barcon tiene varias aldeas conectadas que se mantenían en contacto entre sí, hasta que una de las aldeas dejó de responder. Después de un día sin contacto, algunas personas fueron a comprobarlo y nunca regresaron. Los guardias enviados por el Lord tampoco volvieron. Y fue entonces cuando el Lord finalmente se dio cuenta de que algo extraño estaba pasando. En el gremio, Rosa explica que hay una petición de misión urgente hoy, proveniente del mismísimo Lord, para ir a revisar la aldea con la que perdieron contacto. Según la recepcionista, la petición es sencilla, pero la recompensa es bastante sustanciosa. Y por eso, Catal acepta, sin sorprender exactamente a nadie. Tenemos a un grupo esperando cerca de las puertas de la ciudad, incluyendo a la clériga Ayes. Nuestro héroe se acerca y saluda a la chica, que apenas lo reconoce con la bonita ropa nueva que le había hecho el sastre. Catal le explica que la ropa vieja se estaba desgastando, lo cual es mentira, ya que sabemos que solo pidió ropa nueva para que nadie se asustara más de él. La chica incluso queda impresionada con el diseño, y el bárbaro le explica que él mismo lo diseñó. Ayes le pregunta si Catal también aceptó la misión, y el bárbaro le explica que sí, porque le interesó. Nuestro protagonista pregunta por Alessandro, el paladín, y por Kaisan, el pícaro. Pero la clériga le explica que, como es una misión en el tablón, puede que simplemente la hayan rechazado. El bárbaro mira a su alrededor y dice que hay menos personas de las que esperaba encontrar, ya que es una petición sencilla con una gran recompensa. Nuestro protagonista se imaginó que tendrían al menos a 10 personas. Ayes dice que es porque parece peligroso. La petición podrá ser sencilla, pero la recompensa es demasiado valiosa para tener tan poca complejidad. Además, hay rumores de que ni siquiera los guardias que fueron allí han vuelto. Aún así, a Catal le parece que hay muy poca gente para su gusto, y la clériga cree que se debe a otro rumor mientras señala a una figura muy conocida entre los aventureros. Era Aquas, la inquisidora. Aquas es la cazadora de herejes en nombre del dios del sol, y acompañará a los mercenarios en esta misión. Es por eso que no muchos mercenarios se arriesgarían a estar cerca de ella, por miedo a que les arranquen la cabeza. Catal dice que la chica es bastante tranquila y amable, y que ya ha hablado con ella, tratando a la mujer casi como a una amiga. Ayes no sabe cómo reaccionar a eso, y se queda atrás, un poco atónita. Nuestro héroe saluda a Aquas, y la chica, seca como una roca, le responde que no recuerda haberse hecho amiga del bárbaro. Pero Catal solo responde, bueno, ¿qué tal si nos hacemos amigos a partir de ahora? Pero a la inquisidora le preocupa el hecho de que la clériga adore a otra deidad, Colosia, la diosa de las mentiras. El gris lo confirma, y Aquas parece confundida por la presencia de la clériga, ya que, técnicamente, los seguidores de Colosia deberían estar en un periodo de descanso ahora mismo. Durante dicho periodo, solo a alguien de alto rango se le permitiría andar por ahí, pero ella lo descarta, diciendo que podría estar equivocada. El capitán de la guardia saluda al grupo, y nuestro héroe se alegra de verlo. El hombre va directo al grano y les da la bienvenida a todos los aventureros que aceptaron la petición. Con el grupo caminando juntos, nuestro retornado comenta que casi parece que estuvieran a punto de enfrentarse a una incursión. Él decide preguntarle a Aquas si el hecho de que los acompañe tiene algo que ver con la revelación divina. Tomada por sorpresa, la chica solo responde que no puede decirlo. La deidad no dio una fecha exacta,
Así que, aunque podría tratarse de una aldea perdiendo contacto de verdad, todavía hay una posibilidad de que el gran mal haya descendido sobre la tierra. El grupo llega a la aldea, excepto que, para sorpresa del héroe, el lugar parece estar desierto. Esta era la entrada de la aldea, así que aquello no tenía sentido. El capitán de la guardia pregunta, ¿qué opina Aquas? Pero la chica no percibe que venga nada de allí, lo que hace que el capitán se pregunte si la gente simplemente huyó. La orden del guardia es dispersarse y buscar pistas, al estilo de Scooby-Doo. La población entera de una aldea simplemente desapareció de la noche a la mañana. Para el guardia, es imposible que no quede ni un solo rastro que pueda servir como pista. Después de buscar por un rato, la PNJ rubia encuentra algo de comida en una mesa y llama al capitán. El soldado dice que podrían haberla dejado atrás mientras huían, pero la pequeña rubia le explica que la comida todavía está caliente, como si la acabaran de preparar. Y, efectivamente, el plato todavía parece estar humeante. Lo extraño es que la comunicación con la aldea se perdió hace varios días. Además, muchas personas fueron enviadas a la ubicación sin regresar. Tampoco parece haber ningún rastro de un escape apresurado, una pelea o de personas escondiéndose. Dado que nada de eso tiene sentido, la orden del capitán es seguir buscando por el momento. A través de toda la aldea, hay señales de vida, pero ningún rastro de humanos por ninguna parte. No importa el grupo de búsqueda, los reportes son siempre los mismos. Evidencia de que había gente allí hace tan solo unos segundos, pero ningún rastro de vida. El capitán pregunta si Aquas tiene una interpretación diferente de las cosas, pero ni siquiera la inquisidora sabe qué está pasando. Le pregunta a nuestro protagonista, pero él tampoco ha visto ni sentido a nadie todavía. Esta falta total de cualquier pista está volviendo loco al hombre, así que nuestro héroe tiene la idea de preguntarle a la otra que los está observando. Así es. Nuestro héroe notó la presencia de alguien diferente dentro del grupo, y no dijo nada. El guardia ata cabos y realmente nota a una mujer que no estaba allí antes. La chica sonríe y le pregunta cómo la notó, ya que se estaba camuflando tan bien. Catal solo le responde, ¿creíste que no notaría a una extraña apareciendo de la nada? A la chica le hace gracia y le responde que normalmente no debería ni siquiera notar su presencia en absoluto, y señala que ni siquiera la inquisidora del dios del sol notó su presencia. Esta mujer mira a nuestro héroe y se da cuenta de que todavía no ha despertado su poder arcano. Sonriendo, encuentra al bárbaro interesante. El guardia percibe algo aterrador y ordena a todos que se dispersen. Aquas está petrificada, aterrorizada, incapaz de percibir la presencia de la mujer. Y si ni siquiera ahora, con ella ahí mismo, la inquisidora de la iglesia más poderosa que existe es incapaz de detectar esta presencia. Solo puede significar que esta mujer va más allá de lo demoníaco o está en un nivel totalmente absurdo de poder malévolo, uno cuya presencia es imposible de detectar. La mujer comienza a derretirse, cambiando de forma, y diciendo que desearía haberlo seguido para ver el dominio. Pero admite mientras se transforma que el bárbaro es divertido. Unos cuernos negros emergen del cabello de la chica, y su transformación termina, revelando que es una